Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Santiago Pellegrado, especialmente los no habituales. Hoy nos vamos a salir del guión que ha venido marcando las anteriores conferencias de nuestra aula cultural y vamos a saltar a la trinchera de la actualidad. Para ello tenemos la suerte y el privilegio de contar con un invitado de excepción. Lo que explica que haya gente que hasta ahora no conocíamos aquí. Miguel Ángel Quintana Paz es actualmente uno de los pensadores con más repercusión mediática en España y que, entre otras muchas virtudes, atesora la de ser salmantino. Es difícil ser sintético a la hora de hacer su semblanza y repasar su currículum y sus campos de investigación e interés. Pero a modo de resumen introductorio nos podría valer este con el que el propio Miguel Ángel corona graciosamente su espacio en Twitter, ahora X o como se llame. Según eldiario.es, soy un peligro social. Según El Confidencial, el filósofo de la sobrina de Le Pen. Mas yo solo vine aquí a hablar de Wittgenstein. Quintana Paz es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado por su tesis Normatividad, Interpretación y Praxis, Wittgenstein en un giro hermenéutico nihilista. Ha realizado colaboraciones, trabajos de investigación y docencia en universidades y centros de estudios de Italia, Austria, Bélgica, Argentina, Colombia y Estados Unidos, entre otros varios lugares, moviéndose su carrera investigadora en los territorios de la filosofía política y las éticas aplicadas, con incursiones en filosofía de la religión, sociología, estudios culturales y de género, y en general, corrientes actuales de la filosofía. Entre sus maestros destacan dos de los filósofos italianos más importantes del último siglo, Mario Perniola y el recientemente fallecido Gianni Banchimo. Ha sido profesor adjunto en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor agregado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y actualmente es profesor y director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política en su sede de Madrid. Ha publicado los ensayos Apere Aude o Cabe llamarnos aún ilustrados y Reglas, un ensayo de introducción a la hermenéutica de la mano de Wittgenstein y Sherlock Holmes. Ha hecho sus incursiones en la narrativa, con la obra Más que la vida misma, y ha recibido el Premio Letras Jóvenes de Castilla y León. Ha traducido y editado la obra de Wittgenstein, Últimas Conversaciones. Ha editado el libro Europa siglo XXI, Secularización y Estados laicos. Ha coeditado la obra Acerca de la educación en España y Hans-Georg Gadamer, Ontología estética y hermenéutica. Y ha colaborado en docenas de volúmenes colectivos, publicándose sus escritos en revistas de pensamiento de toda Europa y América. Por lo que respecta a sus principales centros de interés, Quintana Paz se ha preguntado sobre el significado de las reglas y de las normas, planteándose como desafío interpretar esa realidad multiforme y difícilmente aprehensible que es la posmodernidad, implicándose de lleno en las luchas culturales en torno a cuestiones como el relativismo, el animalismo, el feminismo o el nacionalismo, temas sobre los que ha escrito infinidad de artículos y realizado multitud de entrevistas. Actualmente su tribuna más destacada es la que mantiene en el diario digital The Objective. Precisamente es la querencia por la polémica, en el mejor de los sentidos, de este intelectual comprometido, también en el mejor de los sentidos, es la que le ha llevado a plantearnos el tema de la conferencia de hoy. Noviembre Nacional hacia una teoría filosófica de la revuelta española. Si nos permitéis llevarnos un poco del agua de tu torrente a nuestro modesto molino, me quería fijar en las dos últimas palabras del título de esta conferencia: revuelta y española. Revuelta, que también es el nombre que ha tomado el grupo juvenil que está encabezando protestas frente a la actual deriva de la política española, es un término que tiene mucho que ver con la estética originaria, la teoría filosófica de Pérez Gago,
el fundador de nuestra escuela, porque revuelta sería etimológicamente volver a volver. Sería precisamente volver al origen, a la autenticidad, a la identidad, que es el paso previo a la integridad. Partir a la integridad, bautizó Santiago su obra completa, precisamente. La identidad, la integridad y la nacionalidad, que fijándose en el sufijo idad, son para Pérez Gago sustantivos abstractos inspirados, que superan los ismos disgregadores y destructores, como los integrismos o los nacionalismos. Y la otra palabra clave es española, una nacionalidad que desde hace ya más de un siglo ha sido puesta en cuestión y considerada un problema por tantos intelectuales y políticos. Y hoy más todavía en un contexto en el que ya todas las identidades nacionales de Occidente se plantean como un estorbo para el designio de los poderes de este mundo de crear un despotismo planetario. Una realidad, la de España, que se nos vuelve a revelar hoy compleja y dramática. No es casualidad, precisamente, que uno de los escritos más significativos de Pérez Gago sea España, drama de los españoles. Un cuaderno de apuntes para lo que habría de ser una suerte de auto sacramental en el que se fundaría una ética nacional, una ética española. Española como el punto de admiración de apertura exclusivo de nuestra lengua y convertido en símbolo de nuestra escuela por representar la admiración que va antes de las palabras, la emoción previa a cualquier discurso, que sería la clave de toda la sabiduría. Sin duda, Miguel Ángel, en tu exposición nos darás más pistas para llegar a esa verdadera revuelta española que, al margen de circunstancias políticas y noticias del día a día, tanta falta nos hace. No te robo más tiempo y tuya es la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a la audiencia en un sábado nocturno. Normalmente, la verdad es que la presentación, sobre todo la parte final, las reflexiones que estabas haciendo, me ha encantado y me hubiera gustado que siguieras hablando tú en vez de tener que empezar yo. Así como, igual que digo eso, digo que la primera parte lo he pasado un poco mal, ¿no? Porque es como todo un ejercicio de lucha contra el pudor propio, la cantidad de cosas que has dicho de mí, y últimamente a veces uno cuenta con la fortuna de ir a sitios y que cuando llegue el momento de la presentación digan, aunque no es verdad, no necesita presentación y ya está, y se pasa directamente, entonces uno se ahorra esa pequeña tortura, iba a decir, que es escuchar todas esas cosas bonitas de uno seguidas. Muchas veces son solamente una acumulación de acontecimientos y de cosas que uno ha hecho por el sentido motivo de que ya tiene muchos años, entonces ya le ha dado tiempo a hacer muchas cosas, pero no tiene más mérito que el paso del tiempo. Ya lo que has citado, el prólogo, la pequeña introducción, la pequeña bio que hay en mi cuenta de Twitter, y por lo tanto queda constancia de esto, sí que declarar que es absolutamente irónico, ¿no? Cuando es obvio, pero bueno, ya lo sabéis que hoy en día la ironía, por desgracia, a veces hay que explicarla, y que sobre todo aquello del confidencial, cuando me definió en un titular como el filósofo de la soberanía de Le Pen, de nuevo era otro exceso, en este caso intentando atacarme, pero a mí me generó pudor, a uno ya le generó pudor hasta los elogios y los ataques, por eso es un horror esto del pudor, porque obviamente, bueno, pues los que ellos llamaban la sobrina de Le Pen, que es Marielle Maréchal, por cierto, candidata en Francia a las elecciones europeas, ¿no? por el Partido Reconquista, Reconquête, pues bueno, es una mujer a la que conozco, he hablado con ella y tal, pero estoy muy lejos de poder considerarme su filósofo, y ella está muy lejos de considerarme a mí un pensador medianamente interesante para las cosas que ya son suficientemente consistentes y sólidas. Me ha alegrado también muchísimo el que cites a Perniola y a Bátimo, porque muchas de las cosas que voy a decir están inspirados, sobre todo en el primero, en Mario Perniola, y a veces me cuesta estar continuamente refiriéndome a él. Ya has puesto tú ese marco, ni siquiera he sido yo, y por lo tanto ya queda claro que él es a ellos, a los dos,
A Bátimo también, aunque Bátimo voy a utilizar algunos conceptos, Perniola voy a utilizar algunos conceptos, Bátimo quizás es el carácter general que hay detrás de lo que voy a decir. Otra persona, en este caso era un asesor político, pero a veces la gente de fuera del ámbito académico, del ámbito filosófico, tiene intuiciones bastante brillantes, que nosotros les damos vueltas y le damos vueltas y no llegamos, ¿no? Una idea, la de la intuición, también muy de Pérez Gago. Y una vez dijo, bueno, es que tú lo que haces es usar la posmodernidad contra sí misma. Me gustó porque no es rechazar la posmodernidad, no es tampoco intentar superarla, lo cual ya es una cosa como muy moderna o hegeliana o algo así, sino usarla, meter las manos ahí y luego, pues, claro, para hacer cosas. Entonces, por eso sobre todo Bátimo, dos pensadores que... Perniola, la verdad es que su evolución luego al final sí que me asemejo bastante a ella, pero a mí como Bátimo, en la cual discreparía prácticamente en el 99% de las cosas en términos de actualidad o de política, sin embargo sí que puedo seguir aprovechando, y de hecho lo hago, me aprovecho de él porque desde el punto de vista filosófico sigue siendo un referente. Me ha encantado todo lo que has dicho sobre la revuelta, que no había caído en eso, sobre la idea de que es volver a volver, y sobre la importancia de España, que a lo mejor no la apunto suficiente, lo que voy a decir, o sí, pero que de nuevo, por lo tanto, el pórtico que has trazado es excelente. Muchísimas gracias, de verdad. No nos hemos coordinado ni nada, pero o sea, que es que estoy realmente maravillado para que hayas tenido tanto tino en ayudarme en lo que voy a hacer. Quiero, perdón por tanto la introducción, pero quiero expresar lo profundamente agradecido que estoy, por supuesto, ya con Fernando, con Alberto, con la Fundación, pero lo agradecido que estoy con la vida, diría, por la posibilidad de estar en una fundación que lleva el nombre de Santiago Pérez Gago. Santiago Pérez Gago fue profesor mío, lo estábamos comentando, en el curso 1992-1993, profesor de estética. Y perfectamente un día como hoy, un sábado invernal a estas horas, podía producirse una de las cosas más maravillosas de ser alumno de Santiago Pérez Gago, y era estar a estas mismas horas, este mismo día, en el claustro que está a pocos metros de aquí, el de los dominicos, haciendo una tutoría. Las tutorías de Santiago Pérez Gago no se hacían en su despacho nunca, se hacían allí. Cuando ya llegaba más la primavera y el verano, pasábamos incluso a ese espléndido, iba a llamarlo patio, bueno, huerto, esa espléndida extensión de tierra que tienen los dominicos, donde también se podía pasear. Pero tenía más encanto rodear en la noche invernal, con la niebla y con unas lucecitas solo en dos de los cuatro extremos del claustro, rodear una y otra vez ese claustro, pensando, hablando, dialogando, aprendiendo. Y por lo tanto, pues esa rememoración, permítame que la haga. También, aunque ya ha quedado más o menos claro por la presentación, y ya prometo que ya es lo último que hago como introducción, voy a decir que el análisis que voy a hacer es más bien favorable a la revuelta. No es un análisis neutral, no es un análisis que pretenda ser academicoide o simplemente eso, simplemente aséptico, sino que es un análisis favorable, ¿no? Bueno, ese sería quizá un buen resumen de lo que digo, ¿no? Como aquella vez que un tipo, dicen que era un vasco, que era muy taciturno y se fue a la misa, su mujer no pudo ir. La mujer cuando lo volvió le dijo, ¿de qué habéis hablado? El tipo dijo del pecado, ¿y qué han dicho? No es favorable, ¿verdad? Bueno, pues yo, el resumen de lo que voy a decir es que sí soy favorable, ¿vale? Ese sería un buen resumen, tampoco hay que ir mucho más allá. Por cierto, no sé si lo habéis hecho adrede, pero la imagen de los vasos recuerda mucho también una imagen que trazaba Pérez Gago, ¿no? Era la fluvialidad total, lo habéis hecho adrede, ¿no? No, pues es que cada vez que lo veo me acuerdo de él. Bueno, aparte de por todo lo demás, bueno, es excelente esta cantidad de sincronicidades. Bien, vamos entonces al asunto porque yo creo que lo merece un poco de reflexión. Es verdad que es un asunto de actualidad, pero bueno, todo lo eterno y todo lo perenne es actual y por lo tanto habéis hablado de cosas perennes y eternas aquí, por lo tanto también habéis hablado de la actualidad, ¿no? Y es verdad que siendo de actualidad, yo creo que recoge inquietudes que no son ni mucho menos de los 2 últimos meses, sino como mínimo de las últimas décadas y por desgracia también seguramente de bastante del tiempo que nos va a tocar afrontar. Voy a trazar un poco ese marco temporal precisamente por ser una cosa que así al menos en su título
pues parece que se refiere a lo actual, a meramente lo actual. ¿Dónde estamos? Pues por trazar un poco el lugar donde estamos, digamos, yo creo que podríamos coincidir en que estamos en un momento en el que llevan tiempo rompiéndose, pero ahora ya hay tantas que están rotas a nuestro alrededor que es casi inevitable constatarlo. Vivimos en un tiempo en el cual se están rompiendo un montón de estabilidades, de certezas, de continuidades, con las cuales algunos de nosotros, los que tenemos más edad, incluso los que tienen más edad que yo, más todavía, se habían acostumbrado a vivir. Y aquellos que no, aquellos que son más jóvenes, que sois más jóvenes, aunque no las hayáis vivido, sois conscientes, basta con que veáis una serie de televisión de los años 90, y no digamos ya si es de los años 80 o 70, sois conscientes de que eso está ahí, y de que eso se está rompiendo, y de que estamos quedando a la intemperie. Es un periodo de estabilidad que ha tenido varios nombres, es el periodo de estabilidad posterior en Europa, no es un periodo de estabilidad solo español, es de todo Occidente, posterior a la Guerra Mundial, y en Francia lo llaman los 30 gloriosos, porque son los 30 años de 45 al 75, más o menos. En otros sitios recibe distintos nombres, son momentos en los cuales la vida en general, por supuesto, todo que han vivido acarrea sus propias penas y pesares, pero la vida en general en Occidente alcanza cotas en las cuales se puede decir aquello del qué bello es vivir. Alcanza cotas de prosperidad, de tranquilidad, de paz, de seguridad, a pesar de todo aquello que se había roto y se había roto contundentemente en la Segunda Guerra Mundial, pues por contraste además, gente que estaba saliendo de ahí es capaz de vivirlo. Bien, esto lleva rompiéndose bastante tiempo. La estabilidad, una cierta tranquilidad, un cierto asentamiento y sobre todo, porque crisis económica es verdad que ha habido siempre, pero una cierta confianza en las instituciones, una cierta confianza en que las grandes entidades, grandes corporaciones, grandes bancos, en el fondo no jugaban contra nosotros. Esa confianza se rompió ya en el año 2007-2008 con la crisis económica. Ya digo, había habido crisis antes, la de los .com es solo unos años anterior, pero la ruptura fundamental es esa ruptura de la confianza. Y cuidado, porque confianza probablemente es el factor definicional de eso que se había ido creando durante ese periodo de los 30 gloriosos, que es el factor, es la clase media, ¿no? La famosa clase media. Ser de clase media es sobre todo estar en el mundo con confianza de que te va a ir bien y con confianza de que a los que vienen detrás de ti, que en una sociedad sana, que son los que más nos importan, ¿no? Nuestra descendencia, les va a ir todavía mejor, ¿no? Y que por lo tanto esa actitud hacia el mundo pues es una manera sensata de estar. El 2007 asesta, 2007-2008, la crisis económica asesta un golpe muy duro y empieza a no estar nada claro que en el campo económico las cosas funcionen así. Pero luego, a medida que avanzamos en la década siguiente, en la década de los 2010, sobre todo a mediados, empiezan a romperse también, y aquí en España de una manera muy palpable, certezas, estabilidades, statu quo, diversos statu quo políticos. Y las cosas tampoco es como ya solían ser, las cosas ya no siguen siendo como son antes. Quizá por señalar un año concreto, 2016, con 3 fenómenos electorales en todo el mundo que tienen un resultado contrario al que era esperable, es bastante contundente. Estoy hablando del referéndum del Brexit en el Reino Unido, estoy hablando de las elecciones norteamericanas y estoy hablando del referéndum en Colombia sobre el acuerdo de paz. Bueno, en estos 3 fenómenos sale lo contrario, se vota lo contrario de aquello que el establishment, los poderes más o menos asentados que venían de esa época, pues pensaban ya no solamente deseable, sino absolutamente previsible. Pero si seguimos, las cosas siguen, por desgracia, las cosas siguen incluso acelerándose. Si ya entramos en el 2020, pues todos recordaremos también qué es lo que pasó, y si las certezas económicas se habían roto en el 2007, muchas de las certezas políticas en el 2015, otra de las certezas que teníamos, que es la certeza de la defensa de nuestros derechos, en 2020 vemos que no está nada asegurado, que es posible que salgamos a caminar por la calle y un policía nos pregunte a dónde vamos y tengamos que decírselo, ¿no? O de dónde venimos y el policía empieza a calcular si el supermercado que venimos está a los suficientes metros que a él subjetivamente le parece oportuno que hayamos ido o hayamos dejado de ir. Ahí esa otra certeza, que tenemos derechos tan básicos como el de traslación, pero también por supuesto sabemos que otros muchos,
pues este derecho a intimidad, derecho incluso a la libertad de expresión, ¿no? Porque sale la policía en la televisión y nos dice que está vigilándonos por si estamos demasiado desafectos del gobierno. Ese tipo de certezas, pues de nuevo es constatable que ya no las podemos dar por supuestas porque se nos están atacando. Y aunque es verdad que años después, tiempo después, un tribunal constitucional diga que todo aquello no debió pasar y crea ilegal, las consecuencias de que hubiera ocurrido serán cero. Y por lo tanto, pues presenta en el mundo del derecho aquello que no tiene consecuencias, ni castigo, ni sanción, pues tiene bastante poca relevancia. En medio de todo eso, un ambiente general, y ahora ya me voy más a lo filosófico, después de hablar de lo económico, lo político, nuestros derechos fundamentales, el ambiente general que podemos constatar probablemente incluso día a día, es el de un relativismo, un nihilismo moral, se va extendiendo, da la sensación de que ya no hay ninguna igual que las certidumbres económicas o políticas o las de nuestros derechos fundamentales ya no podemos darlas por seguras, da la sensación de que tener por segura cualquier otra certeza moral, ética, sobre los principios, sobre el modo en que voy a ser tratado y los demás van a esperar que sean tratados en nuestra civilización, pues cada vez tiene menos sentido, cada vez resulta más absurda. Puedo tener yo fe en ellas, bueno, pues como puedo tener fe en que compro un billete de lotería y me va a tocar, pero realmente no hay un sustento, porque parece que todo vale, parece que todo es... y además los discursos políticos que nos rodean lo corroboran día tras día. Parece que todo vale simplemente si puedes hacer. Si puedes hacerlo en términos fácticos, puedes hacerlo en términos morales. No hay una diferencia entre los hechos y la moral, y por lo tanto, pues hazlo, ¿no? Sí, en este caso, como hablamos de una... Es verdad que como hablamos de una democracia, el poder te lo da el ser mayoría, y por lo tanto lo que acabo de decir se puede reformular en: si eres mayoría, haz lo que quieras. Si has conseguido una mayoría, puedes hacer lo que quieras, no tienes límite. Es una actividad de la democracia que, por supuesto, si alguien viniera aquí, o alguien de los que está aquí, diga, bueno, la verdadera democracia nunca fue esa, de las democracias liberales. Claro que no lo fue, sobre todo las democracias que triunfaron y que nos permitieron triunfar en esos años en los que hemos estado. Pero esto es justo a lo que aludo, a que eso se está rompiendo, y hace solo un año, por ejemplo, por no hablar de cosas estrictamente de la actualidad última, hace año y un mes, ¿no? Cuando hubo cierto, recordarán en diciembre del año 22, pues ciertos avatares con el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, ya explícitamente se decía, bueno, si yo tengo la mayoría, puedo hacer lo que quiera, yo puedo, o sea, que la mayoría me ha dado el derecho a hacer cualquier cosa. Quien quiera limitarme a mí, limita al pueblo, luego limita lo único que es valor absoluto, que es eso, el haber ganado unas elecciones, el tener una mayoría y por lo tanto el tener el poder. Ante el poder que puede, tenemos que someternos, porque no podemos aludir a un deber ser o a un principio o algo que vaya más allá de él. Se ha convertido, por lo tanto, en ese sentido, en absoluto y con pretensión, dado que no tiene ningún límite, de totalitario. Y bien, en medio de todas estas cosas, en medio de todos estos fenómenos que van avanzando más y más, en algún momento determinado, según dicen el símil que todos conocemos, ¿no? De que metemos a una rana en un caldero, empezamos a calentar poco a poco y la rana se queda y al final se cuece, es falso. Si lo experimentan, la rana va a saltar antes. Pero es verdadero, porque cuando se utiliza ese símil no se está hablando de biología, se está hablando de ser humano normalmente. Es verdadero en el caso de los seres humanos. Es verdad que los seres humanos, a menudo, si nos van calentando el ambiente o nos lo van a estar poniendo a punto de ebullición, poco a poco, pues aguantamos, pero a veces también resulta que sí saltamos de la cazuela, y esto ha pasado, y esto empieza a pasar probablemente. Y por eso me parecía interesante el fenómeno del noviembre nacional, o de las manifestaciones en Ferraz, o de las manifestaciones, por cierto, que hubo en otros sitios. Las de Ferraz se han convertido en paradigmáticas, pero yo dio la casualidad que la primera de ellas, cuando se convocó, estaba yo en Salamanca, y fui a Salamanca, allí al lado de la Cuesta de San Blas, y había un montón de gente, probablemente algunos de ustedes. O sea que realmente fue muy llamativo. Cuando digo mucha gente, yo diría más de 1000 sin duda. O sea, estaba repleta toda la zona de Fonseca, incluso la parte de arriba del Colegio de los Irlandeses, por supuesto toda la Cuesta de San Blas, que está al lado del auditorio de San Blas. Había muchísima gente. Ese paso nuevo, bueno, nuevo hasta cierto punto, porque uno de los problemas es que a veces muchos de los que se escandalizaron, tengo un artículo dedicado a la gente que se escandaliza de manera fácil, se titula Los escandalizaditos, ¿no? Y muchos de los escandalizaditos por estas manifestaciones, ¿y por qué les llamo escandalizaditos, o por qué aplico aquí ese término?
Bueno, pues para empezar el escándalo era este. Dios mío, esto nunca se había hecho. No, sí se había hecho. Sí se había hecho. En Ferraz en concreto eran muy habituales. Los viejos del lugar, que yo no soy, porque yo me acabo de llegar hace 2 años, pero los viejos del lugar de la zona de Argüelles de Madrid lo recuerdan perfectamente, que en los años 80, bueno, es que de hecho había cerca una sede de la Universidad Pontificia de Comillas, y por lo tanto quien me contaba era profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, decía, es que era a menudo que nos molestaran los ruidos que se producían de las protestas que estaban produciendo en la calle esa que está ahí enfrente, que es Ferraz, porque agricultores, camioneros, empleados de correos venían a Ferraz a hacer sus propuestas. Eso era hasta cierto punto habitual. Hay un partido en el gobierno que hace cosas que no me gustan, pues voy a manifestarme ante ese partido. No parece una cosa como para llevarse las manos a la cabeza y generar mucho escándalo. Pero aún así, pues sí, los escandalizaditos querrían hacernos creer que eso es algo absolutamente inusitado y vamos a coger el guante. Vamos a coger el guante de que efectivamente es algo nuevo, porque es verdad, aunque eso pasara en los años 80, no sé cuándo dejó de pasar, a lo mejor incluso en parte de los 90, es verdad que hacía tiempo que eso parecía prohibido, ¿no? Parecía un exceso por nuestra parte, frente a todos los excesos que nos rodean, cuando coger de repente la vida en nuestras manos, la vida política y dar ese paso, pues parecía que era pasar no se sabe qué límite, cuando por otro lado, esta es una de las múltiples paradojas, cuando por el otro lado, desde el otro sitio nos están diciendo que no hay límites morales y que puedes hacer de todo. Es verdad que, claro, los que sirven de amortiguador en esa paradoja entre los que nos dicen, por un lado que no hay límites, pero por otro lado que nosotros estamos totalmente limitados para hacer cualquier cosa, que el gobierno no tiene límites en pandemia, limitar nuestras libertades, pero nosotros debemos acatar, y si no somos malísimos ciudadanos, absolutamente todo eso. Esa paradoja de que unos no tengan límites y otros tengamos un montón. Bueno, los que hacen de amortiguador para que eso tenga cierta coherencia suelen ser estos, suelen ser los escandalitos, y por eso me centro tanto en ellos. O sea, la gente que no está directamente del lado del gobierno, de las imposiciones, pero al cual también le parece muy mal la reacción o la revuelta, ¿no? Por utilizar ya el término que hemos puesto en el título. La gente que cree que esa revuelta le empieza a encontrar un montón de problemitas, y claro, pues tiene, porque toda la vida tiene problemitas, pero se obsesiona mucho más. No quiero hablar de manera abstracta, porque además es un vicio que me molesta cada vez más en todo tipo de discursos de la gente que y tal. Bueno, ¿a quién te refieres? Yo he ido a conferencias y no me he enterado de quién estaba criticando, porque era todo tan presupuesto y tal. Bueno, pues las críticas, y esto por cierto me gusta de la mente, habrán notado la peculiaridad de que tanto Mario Perniola como Gianni Battimo son italianos. O sea, dos de mis maestros, mis principales maestros que ha citado Alberto. Y una de las cosas que me gusta también del contexto italiano de discusión filosófica, académica, intelectual, es que allí sí se habla y por eso, de hecho, el otro puede responder y se genera discusión intelectual. Bueno, por lo tanto, voy a referirme a gente. Lo que quería decir, un profesor de la Universidad CEU San Pablo, un profesor de filosofía de Derecho, con lo cual se presupone cierto conocimiento de Derecho y cierto conocimiento de la filosofía, y seguramente lo tenga, pero aquí de repente su escándalo no le dejó ver bien. Estoy hablando de Armando Acerolo, y cuando esto empezó a pasar, soltó un tuit en el cual expresaba, iba a decir, pontificaba, que por definición toda manifestación que no estuviera autorizada no era pacífica, que por lo tanto toda aquello ya. Esto me encanta, en su brevedad, me encanta, que es una brevedad muy de esa red social, del antiguo Twitter hoy llamado X, porque condensa tantos errores en tan pocas palabras. En primer lugar, si uno conoce un poco de derecho, no mucho derecho, pues yo no sé mucho de derecho, pero hombre, la Constitución más o menos intento de vez en cuando ojearla, y si uno mira qué es lo que dice la Constitución sobre el derecho de manifestación, no es ya que diga que no hay que, no es ya que no diga que hay que tener autorización, que ya sería bastante, porque todo lo que se supone también, no sé en este mundo actual en el que nos vamos, pero antiguamente todo aquello que no estaba explícitamente prohibido estaba permitido. Bien, pues no solo la Constitución no dice que estén prohibidas todas, no hace ninguna referencia a que tengan que ser autorizadas y si no están prohibidas, no solo no dice eso sobre las manifestaciones, sino que dice lo contrario, explícitamente. Dice, las manifestaciones, después de expresar el derecho a la libertad de reunión y manifestación, dice, y no hará falta autorización previa. Claro, esa es la libertad verdadera, ¿no? Imagínense ustedes que en el artículo 20 de la libertad de expresión se dijera, uno puede expresar sus ideas siempre y cuando tenga antes la autorización del gobierno. Por supuesto que no solo tenemos libertad de opinión y de expresar ideas. Imagínense, haciendo formularios hoy para que yo pudiera venir aquí y que tuviera que aprobarlo el Ministerio de Interior, o no sé cuál, sería el de la verdad, claro, el Ministerio de la Verdad. Entonces,
eso es, y con cualquier otro, ¿no? Nos hemos referido antes a la libertad de desplazamiento por el país. Imagínense eso, ¿no? Que antes de desplazarnos de una ciudad a otra tuviéramos que pedir a la subdelegación del gobierno el permiso para desplazarnos. Bueno, eso es una verdadera libertad. Sin embargo, la gente tiende a... Sobre todo la gente, es verdad que la gente que ha estado... La gente que está demasiado acostumbrada al periodo de estabilidad previo y que por lo tanto no se entera muy bien de dónde estamos yendo. Y ese es un poco el objetivo de la charla, ¿no? Intentar hacer esto lo más evidente posible, porque si no se ve que hay mucho despistado, ¿no? Pues esa gente que cree en esa especie de... por algún motivo piensa que el Estado, que el gobierno tiene que autorizarnos las manifestaciones. Es verdad que hay que comunicarlas, pero el verbo aquí importa mucho. Es verdad que hay que comunicar que vas a hacer una manifestación con un plazo de tiempo y ¿por qué? Pues por cosas tan simples como si nos vamos a congregar 7 manifestaciones distintas en esta plaza de los Basilios, pues probablemente va a haber problemas logísticos obvios. Más todavía si esas 7 que nos convocamos, cada 2 de ellas están fuertemente enfrentados, pues es probable incluso que haya enfrentamientos y a lo mejor convendría decirle a uno de los 2 grupos, pues en vez de la Plaza de los Basilios, vete, no sé, a la Plaza de Carmelitas, ¿no? Y entonces pues ya no habrá ese choque y ya está, esa es la única salvedad. Pero esas inercias que digo, pues nos llevan a decir estas cosas, estas barbaridades en el fondo, ¿no? Que intentando situarse ni en el lado del gobierno, ni en el lado, no es el gobierno en realidad, es el establishment, bueno, el mundo al que vamos ahora a describir un poco, pues ni tampoco en los manifestantes en realidad fortifican esta sensación general de atarnos las manos y de dejarnos inermes ante estos poderes que cada vez quieren tener más que ver con nuestra vida y dominarla más. El jefe de opinión del ABC, Diego Garrocho, a propósito de estas primeras manifestaciones, criticó acerbamente que se usara una bengala. Pero lo peculiar de esas manifestaciones no era que se hubiera utilizado una bengala. Lo peculiar en términos de violencia de esas manifestaciones es que pues, se ejerció y se siguió ejerciendo durante mucho tiempo una violencia policial como no se había visto nunca antes, ya no solamente en manifestaciones sobre este tipo de cosas, sino en manifestaciones sobre asuntos mucho más duros, mucho más violentos, mucho más problemáticos, ¿no? Ese abismo entre el modo en que la policía trata un homenaje a un etarra o el modo en que la policía trata a los manifestantes que durante muchos días también llenaron de fuego y piedras las calles de Barcelona mientras se celebraban los juicios posteriores al golpe del 2017, esa actitud contrastaba con la actitud que de nuevo dejaba los golpes de la policía, dejaban no por el atontamiento que te produce que te den un golpe, que sobre todo si es en la cabeza, pues te haya atontado, sino en general a cierta masa de personas no muy conscientes de dónde estamos, pues los dejaban muy aturdidos. ¿Por qué? Porque se soporta quien todavía añora, en el fondo lo que tenemos es un problema de añoranza, ¿no? De la etapa que antes he descrito rápidamente, de la etapa en la que venimos. Entonces, quien añora todavía ese periodo de estabilidad, en ese periodo de estabilidad y de prosperidad y de derechos, y de que te puedes fiar de la economía, y que, pues en ese periodo todavía una de las confianzas que teníamos era la confianza en la policía. En los países de estos decía, es verdad que bastaba con hacer un viaje a cualquier otro país del mundo que esté fuera de esta esfera y uno se daba cuenta de lo raro que era eso, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que estuve en Argentina, que era en el 96, tuve un problema en un locutorio y dije, pues voy a llamar a la policía. Y al final no lo hice, pero luego se lo comenté a los profesores de la universidad en la que estaba, en Santiago del Estero, les dije, pues me pasó esto y les dije, y estuve a punto de llamar a la policía. Me miraron horrorizados como diciendo, ¿qué ibas a hacer? O sea, no llames a la policía, eso te iba a crear más problemas y vas a tener que pagar un soborno a la policía para que no fueras tú el que te fueras encerrado probablemente. O sea, en muchos países del mundo se es consciente de las coimas, como saben, palabras que aquí en España ni siquiera utilizamos, pues son palabras del castellano, coima, habituales que la gente necesita porque en general, y no digamos ya si nos vamos a países más con situaciones políticas más complicadas, ¿no? Toda dictadura tiene de su lado a la policía, ¿no? Esto es obvio, o sea, son obviedades básicas. Sin embargo, aquí hay gente que, quizá por venganza con ese periodo del orden, pues todavía piensa que la policía es una especie de entidad venerable, en la cual todos sus miembros pues, deben ser siempre respetados, venerados, obedecidos,
acatados, por supuesto que por motivos prácticos yo soy el primero que un policía me dice vaya por aquí, voy por allí, pero no he sentido nunca esa especie de veneración, ni por los policías, ni por los profesores de derecho mercantil, ni por los vendedores de fruta. O sea, hay algunos que sí, hay profesores de derecho mercantil que admiro, hay vendedores de fruta que admiro, pero en general no tengo hacia un gremio concreto esa idea de que son una especie de ángeles, ángeles custodios, en este caso, caídos entre nosotros y que sean siempre perfectos y por lo tanto ir contra ellos se saltan no sé qué tipo yo de reglas o de principios absolutos. Pero bueno, eso que me pasa a mí, veo que no le pasa a mucha gente que en principio estaría en oposición al gobierno, como digo, estoy hablando de eso, del despiste ese, que en parte porque añoro lo anterior, y por lo tanto, pues, es verdad que mucha de esa gente es que tampoco tiene ni siquiera motivos históricos en el ámbito español, ¿no? Para esa confianza. Sí los tiene, si nos referimos a lo mejor a un periodo de unas cuantas décadas, pero nuestra última guerra civil, muy probablemente la chispa desencadenante fue que la policía fue a casa de un político y lo mató. O sea que, bueno, un político llamado José Carlos Sotelo, por el policía guardias de asalto y un guardia civil, y él quizá todavía con esta fe, líbreme, vamos, no quiero criticar a Calvo Sotelo, pero él también, guardando esta veneración, al parecer las últimas palabras que dijo a su mujer, dice, tranquila, que me voy con este señor que es guardia civil. Bueno, pues el señor que era guardia civil, como todos los demás, pues le hicieron, todos ellos le asesinaron. Y por lo tanto, históricamente, también esa confianza absoluta y restricta a todo lo que diga la policía, y por lo tanto, en el momento en que te enfrentas a ella, eres, por definición, el malo, el que rompe la paz. Bueno, no dije antes, en la frase de Cerolo me he centrado mucho en esto de la manifestación no autorizada. Otro presupuesto errado era este de que, y por lo tanto, no es pacífica. Vale, o sea, estoy haciendo una cosa que no es pacífica. ¿Y qué? O sea, ¿por qué presuponemos que la paz tiene que ser siempre la actitud? La rana que está en la cazuela que está empezando a hervir también tiene que ser pacífica, porque oye, si saltas vas a salpicar mucho y uy, mira, qué susto, uy, qué violenta la rana, que se sale, mira, choca contra la tapa y se explica por ahí y me ha roto la cristalería que tenía ahí. Ya, pues que había que saltar. O sea, este presupuesto de que la paz, y mira que lo llevo en mi apellido, pero bueno, de que la paz tiene que ser siempre un principio absoluto, pues también me resulta muy extraño, ¿no? A ver, de la paz, claro que sí, pero cuando, esto es la frase famosa, ¿no? De la tesis doctoral de Freud, ¿no? Cuando estaba explicando a su vez la tesis de Schmitt sobre lo esencial que es en política, no tan esencial como que es la esencia de lo político, tener claro quién es tu enemigo, quién es tu amigo y quién es tu enemigo, ¿no? Y Joan Hippolyte, que estaba en el tribunal y que había rechazado ser su director de tesis, precisamente por estas discrepancias, dijo, bueno, yo me niego a tener enemigos, yo me niego a ir a la política pues, diciendo que hay enemigos. Y Freud le dice, bueno, pues es que esto da igual, si es que no eres tú el que escoges a tus enemigos, son tus enemigos los que te escogen a ti. Luego tú puedes darte cuenta de que eres su enemigo, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? Pero no es una lección que tengas. Bueno, pues todo este tipo de cosas es verdad que corroboran. Me he centrado un poco tanto en el asunto policial porque ha sido muy evidente en Ferraz y en el Noviembre Nacional, pero en el fondo es verdad que solamente una cosita que corrobora un marco más general que ya he venido describiendo, que es el marco en el cual, por sintetizarlo en una frase, tenemos que darnos cuenta, los que queramos y los que no estemos del lado del sistema, tenemos que darnos cuenta de esto, de que somos sus enemigos, de que nos ha elegido como enemigos. Por supuesto, decimos, bueno, pues no quiero ser su enemigo, quiero apuntarme al sistema y quiero que todo vaya por donde va actualmente Occidente y que voy a colaborar y voy a aceptar todo lo que me digan, incluso voy a exigir, como también pasaba en la pandemia, ¿no? Voy a ponerme a vigilar a ver quién lleva la mascarilla arriba y se lo voy a reprochar y lo voy a grabar y lo voy a subir a redes. Por supuesto, podemos ponernos del bando del sistema, pero los que no queramos estar con el sistema tenemos que caer en esto, en que somos sus enemigos, no está con nosotros. Y el sistema incluye a la policía, me centro en ella por su importancia en Ferraz, pero de luego no es la clave. El sistema incluye pues, a todos los grandes poderes, que sí son la clave, incluye a las grandes empresas, y aquí de nuevo la sorpresa frente gran parte de la, pues, por decirlo en términos ideológicos, de la derecha, ¿no? Que pensaba que durante este periodo de estabilidad, de la posguerra, durante el periodo de la Guerra Fría, pues el capitalismo estaba con ellos y los malos eran los que estaban pues, con los marxistas y los comunistas y los soviéticos, esos que estaban al otro lado del muro de Berlín, ¿no? Bueno, pues eso ya no es así. Hoy las grandes empresas, ¿no? Por supuesto que estoy hablando de una pequeña empresa y mucho menos
de un autónomo cualquiera, ni siquiera de una mediana empresa. Las grandes empresas, esas empresas, mega empresas, ni siquiera habría que llamarla esas megacorporaciones que hoy tienen más riqueza que muchos países del mundo juntos, algunas de ellas, porque ese es otro fenómeno de nuestro tiempo que obviamente, ese al menos, espero que a nadie le pase desapercibido, esas enormes empresas no están con nosotros, están en contra, están a la contra, vienen a por nosotros. Lo está también el mundo del entretenimiento mayoritariamente. Hollywood, Netflix, la mayor parte del entretenimiento que consumimos está del otro lado. Lo está gran parte del periodismo, lo está gran parte también de la intelectualidad que se ha apuntado a esta nueva ola, y bueno, pues basta ver cómo están las universidades norteamericanas, que son un poco la punta de lanza de la intelectualidad de todo el mundo, donde van a estudiar gente desde Arabia Saudí hasta Malasia, hasta Colombia, hasta España, hasta el propio Estados Unidos, donde van a estudiar las élites a aprender hacia dónde va a ir el mundo. Todo eso no está con nosotros. Y luego ya, como derivado, es verdad que muchos políticos, pero claro, después de todo lo anterior, lo de los políticos es casi una anécdota también, muchos políticos tampoco están ahí bien, claro, lógico. Si todos nosotros grandes poderes, que por cierto, los otros poderes, lo he dicho rápido, pero universidades, periodismo, mundo del entretenimiento, son todos aquellos que se dedican, y muchas de las empresas, porque las empresas a menudo pues son Google, son Apple, son empresas que tienen todas las nuevas tecnologías, Facebook, muchas empresas, todas esas empresas, el mundo del intelecto de las universidades, el mundo del entretenimiento, son los que crean ideas, los que crean mentalidades, son todos los que ocupan de decirle al mundo cómo pensar. Bueno, pues todo eso no está con nosotros, ¿no? Apoyado con mucho dinero, pero es que además no solamente tienen dinero, sino que tienen producción de mentalidad, producción de ideología. Y bien, entonces, cuando ya nos caemos de los guindos, de todos estos guindos, ¿no? Del guindo de que la economía está con nosotros, o de que las grandes empresas están con nosotros, la policía tampoco, de que el periodismo, de que el pensamiento, la inmensa mayoría del pensamiento que se presenta como crítico en realidad no lo está, y que apoya el establishment y apoya la dirección en la que vamos ahora. Cuando caemos en todo esto, la pregunta legítima, sensata, oportuna es ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Y ahí es donde cobra plausibilidad posiblemente fenómenos raros, soy el primero que lo digo, extraños, y ese es el parte de su valor, pero bueno, eso lo voy a intentar argumentar en el rato que me queda. Voy a acelerar un poco. Ahí es donde cobra pertinencia la pregunta de ¿qué hacer? Bueno, pues cosas como las de Ferraz. Pero es que eso es muy raro. Sí, es muy raro, pero es que hay que hacer cosas raras ante esta situación rara. ¿Por qué es raro? Pues por muchas cosas. Yo he estado allí, ¿no? Estando tantas veces como me hubiera gustado, aunque solo fuera por motivos de que luego habló de esto, entonces estaría bien tener también más pruebas empíricas. Tuve mala suerte porque los 3 días que fui hubo una paz absoluta, de esta que me gusta tanto. Tampoco es que fuera a buscar guerra, pero bueno, no vi los días más, aunque sí que los vi por redes sociales, incluso hablé. Hoy en día tenemos pequeños debates, algunos de los días más calientes, por así decirlo, inmediatamente después de que terminaban la gente se metía en los spaces de Twitter, de redes sociales. Esto ya es un poco lo del uso de la posmodernidad contra sí misma, ¿no? Porque como se ve, estoy hablando continuamente me estoy metiendo con las grandes corporaciones de Silicon Valley, pero a su vez estoy diciendo que uso Twitter habitualmente como herramienta. Me metía en los spaces, que son espacios de diálogo, de la cual la gente habla, entonces estaba hablando no con 1 o 2, sino a lo mejor con 20 personas que sí que habían estado, que a su vez hablaban entre ellos, comentaban, entonces te permitía vivirlo muy de cerca. Pero bueno, voy a dejar de hablar de esto. Lo que quiero decir es que en ese sitio sí que se veía, incluso los días pacíficos, que son los que fui yo, sí que se veía que, por ejemplo, un abigarramiento, vamos a empezar llamándolo así, pues extraordinario. Tenías a una persona, y algunos hablaban conmigo en una dirección y en otra, tenías una persona con la pancarta que decía la Constitución mata nación, o en términos más icónicos, una bandera de España con el escudo recortado, que son actitudes realmente pues como no muy conformes, tanto la frase de la pancarta como la bandera que acabo de escribir, no muy conformes con el actual sistema constitucional de 1978, y al lado tenías a personas que iban a reivindicar la Constitución. No es ya que no estuvieran en contra, sino que les parecía, ¿no? Como me explicaba un señor, muy amablemente, que no, somos nosotros los que defendemos la Constitución, son los del otro lado los que la están pisoteando. Entonces, bueno, o sea, tenemos ahí 2 posturas radicalmente opuestas. Tenemos, ya lo he escrito brevemente, eso, a gente que iba con una
sí, pues habiendo captado ya que la policía no es tu amiga, pero había gente que todavía pensaba que la policía es tu amiga. Es verdad que los que sí que fueron ya el primer día cuando los gasearon, hay amistades peligrosas, ¿no? Y entonces ya se les fue un poco, pero bueno, pero también estaba ahí esa dualidad, ¿no? De gente más o menos pro-policial. Y por supuesto también, y a todos los fenómenos más curiosos, casi diría uno que providencial, es que justo en esa calle, justo en el cruce donde se solían poner las vallas y los camiones y la primera línea, por tanto, de manifestantes, justo ahí hay una iglesia, y en esa iglesia el Inmaculado Corazón de María, que está cuidada por los claretianos. Justo en esa iglesia hay misa, había, mejor dicho, misa a las 8 y a las 9, que eran justo las horas en las que empezaba todo este follón. Al tercer o cuarto día las misas se interrumpieron. Pero no solo se interrumpieron, es verdad que algunos que iban dentro decían que era bastante molesto estar rezando y oyendo fuera Pedro Sánchez, hijo de tal, pues quedaba como un contraste un poco raro. Pero no solo se hicieron, sino que la iglesia se cerraba. Y no solo se cerraba, sino que a la puerta, que unos chicos empezaron, y ha sido otra pequeña tradición que ya empezó ahí, que todavía sigue, empezaron a rezar el rosario, pues el sacerdote, uno de los curas de allí, no sé, hay varios, no he dicho el sacerdote, no sé si era el párroco, uno, el que fuera ese rato por allí, pues les dijo que se fueran. Y por tanto tenemos ahí un aviso, que se fueran, que estorbaban, que qué hacen allí en el atrio de la iglesia, que se largaran, que dejaran de rezar. Esto es un poco paradójico, ¿no? O sea, los curas normalmente están continuamente animando a la gente a que rece y a que vaya a sus iglesias, y ahí les estaban echando del atrio de la iglesia, pero por el otro lo habían cerrado para entrar, y además diciéndoles que dejaran de cerrar. Obviamente, si tuviéramos aquí al cura dirían, no, que recen, pero en su casa. Bien, bueno. Pero la clave es esa, la clave es que hay una paradoja, porque hay gente que piensa que la religión no tiene que estar en el espacio público, en el espacio de protesta, no tiene que manifestar, no tiene que mezclarse con las preocupaciones genuinas de gente que ve que cosas como las que he descrito antes le parecen mal y por lo tanto encuentra en lo espiritual una ayuda para combatir contra eso, y al lado hay gente que piensa que no, que todas esas cosas las tienes que hacer, si quieres ser respetuoso, constitucional, democrático y buen cristiano, tienes que hacerlas en tu casa o en la iglesia, a misa de 12, aquí, pero no estorbando, no resultes tan incómodo, ¿no? Haciéndolo, porque como todo el mundo sabe, el cristianismo desde su fundación es una religión que resulta cómoda a los demás, ¿no? O sea, a Jesús le trataron todos diciendo qué personaje más cómodo, más agradable, ¿no? O sea, los poderosos, digo, ¿no? Y los romanos le llevaron a Roma, le hicieron un triunfo, ¿no? Y le alabaron, ¿no? Su extremada civilidad. Y luego, por supuesto, también los siglos II y III, pues también hay una exuberancia de halagos a los cristianos por lo buenos ciudadanos romanos que eran. Entonces, bueno, pues ahí hay un contraste también y no se sabe muy bien qué hacer, ¿no? Porque probablemente también mucha gente, ya digo, de la que está en contra de lo que está pasando, sin embargo, aquí discrepa de que alguien rece el rosario en Ferraz y por lo tanto, pues entramos en la división. Es verdad que los que discrepan radicalmente y ni siquiera van a Ferraz no es de los que estoy hablando ahora, no estoy hablando de los que dicen que es terrible que en Ferraz hubiera una bengala, y no estoy hablando tanto de los que dicen que si no te autorizan una manifestación, por definición no eres pacífico, o sea que no eres bueno. Estoy hablando más de gente que está, y que también es verdad que cuando empezaron los rosarios silbaron. Y hay gente que está y que cuando empezaron a cantarse cánticos un poco radicales, pues también silbaron. Y a su vez, los que cantaban los cánticos radicales, cuando veían a nosotros, pues no hay nadie con una constitución ahí grandota exhibiéndola, pero bueno, que se les veía que más, pues también o sea, había gente incómoda de estar con otros. Y esa es la clave, porque es el abigarramiento que he descrito antes. Entonces, eso es un problema, y generalmente pues, la gente dice, sí, claro que lo es un problema, eso no va a ningún lado. ¿Cómo puede gente tan distinta juntarse? Mi tesis es que no lo es. Mi tesis es que ese abigarramiento es verdad que por una parte es inevitable para empezar, pero además es bueno, es fructífero si se sabe lidiar bien con él. Y con esto, que se sepa lidiar bien, no estoy diciendo que voy a dar ahora las instrucciones para que la gente lidie. De facto, la gente aprendió a lidiar con él. Porque lo he dicho bien antes, el primero, el segundo rosario se silbó, el tercero ya no. Y el primero, el segundo cántico de los primeros días, más radical, sobre el sol y la cara que nos da el sol y todo esto, pues al principio se silbó, pero luego ya no. O sea la realidad, la gente, la revuelta,
fue aceptando, fue conociendo, fue manejando, sabiendo manejar esto y aprendiendo a estar unos con otros. ¿Qué significa esto? Significa entonces que de repente habían configurado entre todos ellos una especie de teoría unificadora, de doctrina política, y habían llegado a un acuerdo mediante diálogos argumentativos como los que propone, por ejemplo, Habermas, Jürgen Habermas, que es un hombre que estaba muy en moda en los años en los que yo recibía las clases de PDA. No, evidentemente no. Yo aquí creo que para entender esto podemos utilizar mejor, en vez de Habermas, a un autor, a un par de autores. De uno se habla mucho, de otros se habla menos, pero en esto es esencial. A un par de autores unas cuantas décadas posteriores. Nos tenemos que ir a principios del siglo XX. Estoy hablando de Gramsci y estoy hablando de Sorel. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre todo del concepto de mito político, que es un concepto soreliano. El concepto de Sorel se da cuenta de que en este tipo de fenómenos es esencial que nos oriente un mito. Utiliza la palabra mito de manera positiva y lo contrapone a doctrina. Porque una doctrina política, una teoría política, sí que sería negativa. Si entramos en un diálogo habermasiano académico sobre, al final, un manifiesto de mínimos, ¿no?, en el cual todo el mundo coincidiera en lo mismo y lo publicaran luego con sus firmas en El Mundo, en el ABC, pues evidentemente la cosa no funcionaría bien, ¿no? No solo es que eso sea seguramente imposible de realizar, sino que es que además no funcionaría bien. No es la teoría, en este caso, sino que es una serie de convicciones, de imágenes, de esperanzas, de desconfianzas, de nostalgias también, ¿por qué no?, las que pueden aunarnos. Y eso, todo eso, todas esas cosas que acabo de escribir, quien las condensa bien, es una historia, ¿no? Es una narración, es algo que nos permite estar juntos y caminar, aunque luego, como en toda historia, cada uno la interpretamos, como cualquier narración, cada uno la interpretamos y le damos peso a elementos distintos, pero aún así la narración, la historia, nos acomuna. Esas historias pueden tener que ver, por ejemplo, esas narraciones pueden tener que ver, sugiero, y la voy a sugerir en términos conceptuales, no narrativos, porque no voy a contar aquí una historia, pero pueden tener que ver, por ejemplo, con la noción de soberanía, con la noción de que la gente que está ahí quiere conservar su libertad, y es consciente de que esa libertad no es una libertad individual, no es como ocurría en el tiempo de los 30 gloriosos, en el tiempo de la posguerra. No soy yo el que tengo que estar en casa preocupado porque el Estado, un Estado que planificador, que está al otro lado del muro de Berlín, pues salte el muro de Berlín, llegue y me oriente la vida, porque la lucha es entre yo, mi individuo, mi libertad individual y el Estado, sino que la lucha ahora a favor de esa libertad solamente puede hacerse en compañía de otros que están siendo afectados también por ese ataque a sus libertades. Y esa capacidad de estar todos juntos con algo que nos acomuna y luchando por nuestra libertad es algo de lo que se conoce como soberanía, ¿no? Porque eso que nos acomuna puede perfectamente ser la nación, y esa ayuda mutua pues es lo que hace que esa nación tenga lazos, y esos lazos son los que nos permiten hacer cosas que sin esos lazos yo no podría hacer, porque yo solo frente a Google o yo solo frente a Apple, pues soy absolutamente ridículo. Es verdad que probablemente a día de hoy también la nación entera, o una nación entera de tamaño mediano como España, frente a estos grandes poderes, vaya a ser perdedora, pero hombre, en principio, al inicio, podríamos pensar que tiene más posibilidades de salvaguardar nuestra privacidad, nuestra libertad, nuestro modo de vida, etc. Y por lo tanto, tiene un sentido. Soberanía española, claro, en otros sitios pueden defender la soberanía de otra manera, nosotros aquí esa nación es una concreta, no es la nación, sino que es la nación española, y por lo tanto tenemos que entender algo por español. Y ahí yo propongo, y he propuesto en otros sitios, y ahora de nuevo lo digo solo rápidamente, creo que no se puede entender nuestro relato nacional. Yo, si fuera lituano, bueno, Lituania no, porque tú quizás es mejor, letón. Si yo fuera letón, probablemente podría limitarme a que Letonia sea un país, una nación encargada de defender el letón, el idioma letón, y poca cosa más, ¿no? Porque no hay mucha más cosa que haya hecho en la historia del mundo Letonia. Pero España sí que lo ha hecho, ¿no? España, de hecho, junto con otras naciones, las naciones grandes, como solo le pasa a España, que sí que han marcado la historia del mundo y sin las cuales no se entiende la historia del mundo, no puede limitarse a que cuando defiende la nación defienden su lengua, que encima en el caso de España ni siquiera es nuestra sola, ni siquiera somos los que más la hablamos, ¿no? Ni siquiera, y por lo tanto ese modo de nacionalismo que hablabas tú antes, pues queda
resulta bastante ridículo y ajeno, pero no por excesivo, sino por poca cosa. Países como España, también Estados Unidos seguramente, Francia, o sea que no es una exclusividad de España, tienen que tener clara cuál es su narración, su historia, su visión en el mundo, ¿no? Alguno diría su destino, pero bueno, eso probablemente ya está como muy marcado. Y esa voz propia en el mundo, en el caso de España, solo puede tener que ver con la idea de imperio, que está ya apuntada antes, es decir, con la idea de que no estamos solos, de que no somos un país pequeñito, con nuestra lengua particular, que tiene que estar protegido para comprar, al menos que nos dejen hablar algún rato aparte de inglés lo nuestro. Sabemos que hay otros muchos países con los cuales tenemos una comunidad y hemos tenido una comunidad que nos va a permitir de nuevo aunar soberanías y crecer en ellas y fortificarla, y a su vez ese imperio no puede ser simplemente, es que es más bonito ser imperio que ser nación, y por lo tanto, pues cuanto más grandes, mejor, y ya está, vamos a crecer por crecer. El imperio suena más potente, no. Ese imperio tiene que tener, como tuvo en su momento, un contenido, una visión, y yo creo que ahí es inevitable pensar en el catolicismo, en la visión católica del mundo, en un modo de estar en el mundo que no implica una exigencia de fe a todos y cada uno de los españoles o a todos y cada uno de los que colaboraron en el imperio, cosa por otra parte exigencia que nunca fue del todo cumplida, ¿no? O sea, nunca todos y cada uno de los españoles tuvieron una fe extraordinaria, vamos, ni los españoles, ni los ingleses, ni los estadounidenses. Estados Unidos, por ejemplo, que es un país donde la religión tiene una vigencia mayor que, por hablar de Occidente solo, que en Europa, en la época de la independencia, estamos hablando hace, por tanto, más de 200 años, estadísticas del momento dicen que solo el 15% de la población asistía a los servicios religiosos. Ahora cuando la gente se queja de que la gente no va a misa, y luego es verdad que justo después de la independencia hay ellos llaman awakening, un despertar religioso. Entonces la gente empieza a ir mucho más. Pasa en el resto del mundo también, ¿no? El siglo XIX, curiosamente, es un siglo de despertar religioso, aunque también será el siglo del positivismo, etcétera. Como reacción, muchas iglesias se tienen que ampliar. Bueno, pues ese despertar religioso en Estados Unidos hace que pasen del 15 al número de 30%, el doble, es un montón, pero sigue siendo una minoría. O sea, y Santa Teresa de Jesús, por no ir porque me he ido al otro lado del charco, Santa Teresa de Jesús, cuando entra en el monasterio de la Encarnación, bueno, y cuando ella entra se acostumbra, pero luego después la prensa dice, ¿pero qué es esto? Una monja vive vida de monja. Pues claro, tiene sus sirvientas, entran los visitantes, salen, ella sale, entra, bueno, aquello es simplemente una residencia universitaria, pero vamos, bastante laxa. O sea, una cosa bastante... Y por eso justamente hace una reforma del Carmelo, ¿no? Y hace una cosa distinta. Y estamos hablando de la España de Felipe II, por lo tanto también un momento de... Entonces, bueno, yo creo que a veces tenemos una idea del pasado como muy engañosa que hace que cuando hablamos del presente se diga, pero este señor que está diciendo, catolicismo, pero si la gente... Cuando hablo de catolicismo hablo sobre todo, como he dicho, una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma de estar en el mundo, una forma de entendernos a nosotros mismos, de entender la vida, una manera de entender al otro. El otro no es un réprobo de por sí, o alguien que probablemente ha sido predestinado ya desde toda la eternidad para pasarse el resto de la eternidad en el infierno por parte de Dios. Esto es lo que piensa, por ejemplo, el calvinismo, que también es cristiano, sino que el catolicismo ve al otro y por tanto también a ti mismo como alguien, por ejemplo, siempre con posibilidad de mejorar, ¿no? Recibiendo una visión más clásica, más aristotélica, en la cual la vida, la ética, la moral es una cosa, es un intento y fracaso y vuelvo a intentar y vuelvo a fracasar, una cosa más progresiva, que no que ya venga determinada y que sea un sí o no, salvado o condenado. De hecho también es muy católica la idea del purgatorio, ¿no? como espacio intermedio, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos, esa es otra cosa de la que hablan en muchos sitios, y ahora pues no me puedo prolongar, pero hay muchos elementos de esa visión del mundo que hace que gente que se considera atea, por ejemplo Gustavo Bueno, hable de que ellos son ateos católicos. Es una frase que a muchos les pone muy nervioso porque claro, van al diccionario, pero si para ser católico hay que creer en Dios, el ateo no cree en Dios. Sí, es verdad, literalmente choca. Pero estamos hablando de Gustavo Bueno, que era un señor que tenía que ir un poquito más allá del diccionario. Y si nosotros también queremos ir un poquito más allá del diccionario, pues ver, y además no solamente Gustavo Bueno, podemos empezar a ver que, aunque por supuesto la fe sea muy importante para los que la tienen, y los que la tienen quieran o queramos que la tenga más gente, se puede defender una forma de pensar, una forma de estar en el mundo, una forma de vida que hace que el modo de estar meridional, que hablábamos antes también, ¿no? Por términos
de Pérez Gago sea una forma de estar en el mundo deseable para todos. No es un nacionalismo porque no es mejor porque es la nuestra, sino que es buena y justo porque la vemos como buena, se la repartimos a los demás. Es Unamuno, que también está muy vinculado a esta ciudad, lo tenía muy claro, ¿no? A él no le molestaban los así dichos nacionalismos que querían expandir lo bueno propio. Sí, catalanízame. En todas las cosas buenas que tenga Cataluña, ven y catalanízame. Pero déjame que yo también te castellanice con todas las cosas buenas de Castilla, ¿no? Entonces, es esta manera de compartir, de búsqueda común, de nuevo, ya he hablado de la soberanía, de lo bueno para todos, porque solo entre todos podemos hacernos buenos y mejores cada uno. Es eso lo que está aquí, en ese mito. Bueno, me he extendido un poco porque es que a veces cuando se habla de mito también un poco parece que los mitos por definición tienen que ser malos o algo así, ¿no? Engaños, se asimilan a maldades y no, son simplemente instrumentos que permiten, de esta manera, permiten aunar. Voy muy rápido. Una referencia también muy posmoderna, que creo que nos podría ayudar, es la idea de que las situaciones hay que crearlas, hay que fomentarlas. Más que pensar en una teoría y luego intentar aplicarla a la realidad, hay que crear una realidad, y de ahí el nombre nacional, de ahí Ferraz, y de ahí ya saldrán luego cosas, y saldrán entre otras cosas teorías, por ejemplo esta. Yo me pongo a pensar sobre Ferraz después de que se está produciendo y veo, por ejemplo, este abigarramiento, ese situacionismo, si queréis, de bordiano, de hagamos cosas performativo, rompe con un mito, ahora voy a utilizar la palabra mito peyorativamente, rompe con una creencia errónea, ¿no? Que es, sin embargo, muy común. Se atribuye normalmente su refutación a Einstein, pero sabéis que son estas frases que la gente atribuye a Einstein simplemente porque son inteligentes. Al parecer surgió por primera vez en un grupo de Al-Anon, que son los amigos de los alcohólicos anónimos. La conocen todos ustedes la frase. La definición de locura es hacer lo mismo que siempre y esperar resultados distintos. Bueno, pues desgraciadamente tenemos esa tendencia a seguir haciendo lo de siempre, a seguir haciendo lo que se hacía hace 20 años, hace 30, y funcionaba. Es verdad que la extensión de la frase es que en aquel momento funcionaba, y entonces decimos, como funcionaba hace 30 años, voy a seguir apelando al Tribunal Constitucional, que me va a salvar de cualquier ataque a mi libertad. O voy a seguir confiando en que al final los grandes poderes económicos no van a permitir que se altere mucho el sistema. O voy a confiar todas esas... eso que a lo mejor en algún momento es verdad que funcionó, como ahora ya no funciona, seguir haciendo lo mismo cuando ya no funciona sería loco. Hay que crear situaciones distintas, rupturistas, y veamos qué pasa. Esto implica, por lo tanto, no el inmovilismo, tampoco implica tener clara una metafísica última, futura, hacia la cual vamos, salimos de ahí, no queremos destruir lo que hay, pero tampoco creemos que lo que hay es ya todo lo que tenemos que aceptar de manera de nihilismo. Estamos ahí en un juego que Perniola, no solamente con estos términos que acabo de utilizar, y muy influido por su conocimiento de Japón, donde al parecer están muy acostumbrados culturalmente a esto, definía con una palabra que es la que a mí me gusta utilizar para Ferraz. En Ferraz no hay mezcla de personas, porque no se mezclan a veces, porque son invisibles, ¿no? El que está en contra de la Constitución, el que está a favor, no se puede mezclar, no hay síntesis, ¿no? No hay una discusión dialógica de conceptos, ya lo hemos dicho. No. ¿Qué es lo que hay en Ferraz? Lo que hay es juxtaposición. Metemos juntas un montón de cosas, pero conseguimos que estén juntas, permanezcan en su diferencia, pero a su vez no se enfrenten. Es verdad que no se mezclan, pero tampoco se enfrentan. Esa capacidad de juxtaposición, Perniola lo veía incluso por las calles de Japón, ¿no? Un monasterio o un templo de hace 400 años y ha dado un rascacielos de 200 metros de altura, ¿no? Esa juxtaposición de lo moderno y lo antiguo, no intentando coordinarlos, no intentando acordarlos, sino simplemente manteniéndolos en el mismo sitio. Y en este caso es el lugar, ese sitio, esa juxtaposición es también la de la oposición, la de el intentar derribar lo que viene. Eso tiene un valor propio y por lo tanto no es en modo alguno algo pues, que tenga que superarse o que sea constatación de fracaso. Al contrario, es la constatación de un logro. Logramos estar juntos, juxtapuestos. Y por último, otra cosa muy posmoderna, y con esto ya acabo, estos rasgos generales que he intentado dar, otro concepto muy posmoderno que creo que se constata en Ferraz es la noción de cita y apropiación. Es también lo que permite a menudo las juxtaposiciones y también es lo que permite que las situaciones nuevas sean creativas y no sean simplemente repetición de sí mismas. Con apropiación y citación me refiero a que en realidad casi todo lo que hay allí
es cita de otra cosa que se reapropia y se vehicula hacia otro lado. La bandera a la que me he referido antes, la bandera de España con el escudo recortado, no es una invención ex novo, no es algo absolutamente novedoso, es una cita de la bandera rumana que durante las revueltas del 1989 pues hicieron eso mismo, cogieron la bandera de su país, cortaron el escudo, que en aquel momento era comunista, en diciembre del 89, o sea, una fecha muy parecida a la de noviembre nacional, y sí que es verdad que luego acabó el día de Navidad con la ejecución del dictador rumano, Ceausescu. Esa cita, es obvio que no iba a producirse hasta el final, no creo que hubiera nadie que pensara acabar el día de Navidades ejecutando a nadie. Esa cita, sin embargo, está ahí, apropiada, referida, no creída del todo, pero sí mantenida cuando se hace esto. Las distintas banderas, hubo un fenómeno muy curioso de un chaval que se subió a una farola y empezó a decir Dios lo quiere, era una obvia referencia a las cruzadas y aquella al Deus vult, ¿no? A esa Deus le vult, ya la expresión por sí muy curiosa porque es una mezcla de romance y de latín, ¿no? Porque el ley ahí no pinta nada, Deus le vult, Dios lo quiere. Esa referencia a las cruzadas, nadie se cree un cruzado, nadie cree de verdad que haya luego que ir a reconquistar Jerusalén, nadie cree pero se es capaz de reapropiar y de incorporar allí sabiendo que a algunos les va a producir gracia, a otros les va a producir cierta afinidad, a otros les va a producir entusiasmo, pero en todo caso va a permitirse, gracias a lo que he dicho antes, gracias a que admitimos esa juxtaposición junto a nosotros del diferente que va en oposición a lo mismo, ¿no? Esa capacidad de citación, de apropiación, por citar ya lo último de estos ejemplos, aunque bueno, hay más, la utilización de muñecas hinchables, ¿no? en un momento determinado, pues es una cita, es una referencia a algo que está en la imagen colectiva sobre ciertos sucesos relacionados con la prostitución, que ha tenido que ver también con el partido político cuya sede está en Ferraz, y que sin embargo se hace también de una manera, pues no sé, jocosa, juvenil, eran jóvenes los que lo hicieron, referida, apropiada, pero siempre guardando esa distancia, ¿no? Esa distancia porque, pues evidentemente, no sé, no se quería con esas muñecas avergonzar, o que salieran avergonzados de la sede, ay, es verdad, Dios mío, he incurrido en prostitución, ya no lo volveré a hacer. No hay nada de todo eso, sino que hay un juego mucho más interesante, en este caso con los símbolos, con las referencias. Eso es lo que también nos permite, en la medida en que juguemos con eso, nos permite estar juntos los distintos y nos permite estar juxtapuestos. Gracias por haber permanecido juntos hasta este final, porque me he explayado un poco demasiado, pero bueno, espero haber tocado al menos algunas de las cosas que ustedes tuvieran esperanza de que se tocaran aquí, y aquellas que no he tocado o que no he tocado suficientemente o que he tocado muy mal, pues tenemos alguna cosa que comentar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te has ajustado muy bien al tiempo, ¿eh? Como siempre, abrimos el coloquio para los que queráis participar, preguntar alguna cosa. Bueno, como no empecéis, mientras tanto aprovecho yo. Bueno, has hablado de esta convergencia entre grandes corporaciones, grupos mediáticos, universidades. ¿Tú crees que tienen un plan o es simplemente posicionamiento? ¿Qué opinas? O sea, ¿te refieres a un plan? Sí, un plan orquestado para cambiar la sociedad o simplemente, pues, digamos, buscan captar ciertas corrientes sociológicas y sacar un beneficio de ello. Sí. Vale, para que dejemos más clara la cuestión, porque es muy típica, ¿no? Esa duda y esa disyuntiva, ¿no? Y de hecho es una de las críticas a... Tengo un poco más elaborado este tema en una serie de artículos que escribí sobre un concepto que bueno, de hecho incluso ahora doy una clase sobre este asunto, que es el capitalismo moralista, y se ha citado algunas veces incluso en el Congreso de los Diputados, el capitalismo moralista. ¿Cuál es la tesis del capitalismo moralista? En inglés lo llaman woke capitalism, pero bueno, tiene alguna diferencia.
básicamente lo que queremos decir con estas cosas, capitalismo moralista o woke capitalismo, es que hoy en día, es la tesis que tú estabas diciendo, pero no está tan clara, defendemos que desde el punto de vista de las grandes empresas, desde el gran capital, ni siquiera las empresas, por cierto, a veces son los fondos de inversiones enormes, que también podemos hablar de ellos, y que también representan una riqueza por sí solos, ya no solamente mayores que las de algunos países, sino que muchas otras empresas. Desde ahí se quiere capitalismo, es lo que decimos toda la vida, no es un señor en un laboratorio de ideas o en un ministerio de Moscú diciendo lo que tiene que pensar la gente, no es la amenaza de que el Estado totalitario me viene a dominar, sino que es capitalismo de toda la vida, pero en una evolución que, por otra parte, Marx o Schumpeter, los economistas bien distintos entre sí, reconocen como factor esencial del capitalismo, su capacidad de mutación, de maleabilidad, de adaptarse, y por eso triunfa. Bueno, pues en la enésima de esas mutabilidades, el capitalismo actual se transforma en eso, en algo que ya nos dice incluso, por seguir usando a Marx. Con Marx, el análisis de Marx es que el capital nos quita nuestro tiempo, ¿no? Y nuestro trabajo, ¿no? Para darnos luego una parte pequeñita, pero se queda por la plusvalía, ¿no? La teoría marxista. Pues ahora ya nos quiere quitar también, ya no solamente nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, también era parte del análisis de Simone Weil, sino nuestra manera de pensar, ¿no? Ya se mete en nuestras cabezas, ya quiere decidir él cómo pensar. Pues es un ataque mucho más fuerte que el que se conforma con 12 horas tenernos trabajando. Y por lo tanto, y esto sería el capitalismo, entonces ya es la parte moralista, la parte que nos dice, ¿y cómo lo hace? Pues lo hacen los empleados de las grandes empresas, que les obliga a pensar como la empresa, y cualquiera que esté ahora en una gran empresa pues sabe que tiene periódicamente catequesis que le da la empresa. No las llaman así, las llaman seminario de diversidad, pero son seminarios de diversidad donde no puedes pensar diversamente. De hecho, si piensas distinto, te echan, como le pasaba a James Damore en Google. Entonces, pero ya no solamente a los empleados, sino también a los accionistas. Las empresas se dedican a invertir en cosas que favorecen ciertos valores y a lo mejor el accionista no está interesado en que se invierta ahí, está interesado simplemente en sacar beneficio. El viejo mundo que hemos dicho que se acaba, en el cual una empresa, tú ponías tus acciones para sacar dinero, no porque a su vez quisieras que favoreciera el feminismo interseccional y que de hecho, favoreciendo el feminismo internacional, perdiera dinero. Y por último también, ya no solamente los accionistas, que son parte de los propietarios y los empleados, sino también la sociedad en general, ¿no? Fenómenos de empresas que, como ya se han vivido, cuando en un lugar la democracia decide algo, las empresas, las grandes empresas, dicen pues vamos a retirar inversiones, vamos a retirar rodaje incluso de películas o visiones desde ahí, para que ese lugar empiece otra vez a votar, a decir, a gobernar, a poner leyes como las que nos gustan a nosotros, con lo cual ya la democracia queda totalmente subordinada al capital. Esta nueva vuelta de tuerca opresiva del capitalismo, esa es un poco la tesis del capitalismo moralista. Los que no están de acuerdo con esto dicen, la otra opción que nos dan, que es, no, pero esto está pasando solo porque de ahí sacan dinero. Y entonces, como sacan dinero, haciendo pues feminismo interseccional, pues por eso lo hacen. Pero cuando dejan de sacar dinero, dejarán de hacerlo. Hay mucha gente que piensa así, gente que yo considero aliada. Bueno, ya sabes esto, le considero aliado a cualquiera que esté a mi lado contra lo mismo. Pero normalmente esa gente que considero aliada, me gustaría explicarle dos cosas. Primero, hay ejemplos en los cuales eso se hace sin sacar dinero, muchos ejemplos en los cuales eso se hace sin sacar dinero. Luego, tienen que admitir que ahí refuta su teoría. Punto 2. A veces piensan eso porque creen que lo que nosotros pensamos, los que defendemos la idea del capitalismo moralista, es demasiado conspiracionista. Es decir, que ha habido un día en que se han juntado ahí los jefes de Facebook, de Apple, de Accenture, y han dicho, sí, nosotros queremos que el mundo vaya por aquí, a ver cómo lo hacemos. Entonces les suena conspiracionista. Y nada más lejos de mi manera de pensar. De hecho, justamente lo que intento es expresar como filósofo, lo que creo que un filósofo tiene que estar acostumbrado es a darse cuenta de que no hace tampoco las conspiraciones hay, eso sí, no estoy negando que hay conspiraciones, hay muchas, porque para eso estamos, aquí estamos conspirando de alguna manera contra el gobierno, no nos hubieran dado la autorización si lo hubiéramos pedido. O sea, no estoy negando, tampoco quiero decir que no haya conspiraciones, pero lo maravilloso de las ideas, y lo terrible, es que son como los virus, esas sí que son
cosas que se expanden por todas partes. Entonces, un virus se expande sin necesidad de que yo me junte con el otro y digamos, venga, voy a transmitirte mi virus. Ay, sí, transmítemelo. No, se expande. Igual pasa con los días, yo cuento una idea, o hago una televisión, o una serie de televisión, o una película de Hollywood, transmito una idea y esa idea corre, y una clase de filosofía de Harvard, y esas ideas corren, se expanden, y los dirigentes de las grandes empresas son personas que están en el mundo, que han pasado por universidades, que ven películas, o sea, que no las necesitan. Cuando hacen estas cosas, están haciendo muchas veces lo que les parece más natural. Insisto, esto no quita, porque luego además alguno esté en no sé qué organización tal que explícitamente persigue el feminismo interseccional. Claro que sí, pero a su vez está ahí porque le ha sonado lo más lógico cuando le dijeron ¿te quieres apuntar a esta logia en la cual buscamos el feminismo interseccional? Pues sí, porque es lo bueno, porque es lo que me han enseñado que es lo bueno, ¿no? O sea, que las cosas son en ese sentido mucho más plurales y por cuando los que rechazan esto parece que estamos fomentando esa idea conspiracionista, no, es simplemente dar importancia a las ideas. Y una vez hechos estos matices, ya digo, sí. Sé que es verdad que cuando les dices, por ejemplo, estoy pensando en una televisión, AP creo que se llama, en Estados Unidos, que quitó una serie de televisión que tenía, un programa de televisión que tenía sobre persecuciones policiales, en directo, reales, iban con las cámaras y ven como la policía, y la quitó en la época del Black Lives Matter porque se dieron cuenta de que el 80% de las persecuciones eran a criminales de raza negra. Entonces, esta televisión la quita por el Black Lives Matter. Vale. Al quitar esta serie de su canal, perdió el 50% de sus ingresos. Entonces, no creo que sea una finalidad. También es verdad que aquí pecado a veces de optimista, pero bueno, de hecho, como soy católico, pues el católico tiene un cierto optimismo antropológico, de que la gente busca el bien, ¿no? Entonces, el que hizo esto, pues pensaba que así contribuía, aunque perdía dinero, pero contribuía a una sociedad mejor, contando menos verdad, pero, o sea, que no hace falta buscar cosas oscuras. Es verdad que eso mucha gente la gente dice, no, pero olvidas que la gente también se mueve por instintos negativos. No, por supuesto. O sea, ser católico no es ser ingenuo. Por supuesto también hay impulsos negativos y por supuesto muchas veces con esto se saca mucho dinero, con los criterios ESG se saca mucho dinero y hay mucha gente que lo hará solo por esto. Pero no solo, es una mezcla de todo. Ojalá fuera solo lo otro, porque lo otro significaría que cuando se empezara a dejar de ganar, todos cambiarían, pero por desgracia hay inercias y esta no va a ser que incluso cuando se deje de ganar dinero van a permanecer. Manuel. Me resulta muy interesante escucharle la lectura que ha hecho. En particular, lo que nos ha contado de la lectura icónica de la apropiación de símbolos, de signos de bandera recortadas, la creatividad también. También es verdad que en estas manifestaciones aparecen grupos marxistas españoles, hay una mezcolanza de capa y oferta. Por otra parte, en el cartel hay dos términos que me llaman la atención, permítame que igual es una pequeña crítica. Revuelta, tal como dice el presentador, es volver, cambiar en etimología, pero la tercera definición es alboroto. Y revuelta es un grupo juvenil también, ¿no? Noviembre han pasado ya 2 meses. Entonces, alguien le dirá también a las personas que están detrás lo efímero, cómo se considera lo efímero. La creatividad está, pero las palabras es un alboroto. Cuando tienes 30 años te lo piensas igual, y noviembre estamos en enero. ¿Cuál es el nuevo logo, el nuevo símbolo? ¿A dónde va y cómo se constituye un movimiento de reacción como cultura? Si eso se plantea o no sé. O sea, son 3 preguntas: la cuestión del alboroto, la cuestión de dónde va. La cuestión del alboroto es la tercera definición de la revuelta. Noviembre es que han pasado 2. No, sí, la cuestión del efímero. Si ve el efímero, sí. ¿Cuál es el siguiente paso y dónde está? Sí, vale. Es verdad que había comunistas no los he citado, ¿no? La Guardia Española, etcétera. Bueno, no, pues yo tengo el ejemplo también de que si se ponen a discutir sobre el sistema económico a implantar, cuando precisamente triunfaran, pues iban a discutir con otros muchos de los que estaban allí, y es parte de ese abigarramiento y de esa justa oposición. Muy interesante toda la reflexión esta sobre revuelta, y los problemas que usted plantea son problemas totalmente reales y candentes. Un matiz sobre la cuestión del alboroto. Es verdad, ese alboroto es, bueno, es fundamentalmente juvenil, no solamente la gente joven, pero es que son los jóvenes los que más... O sea, los jóvenes apenas han disfrutado de lo de antes,
y les va a tocar ahora afrontar, si no cambian las cosas, todo lo contrario. Es normal que sean los más implicados en esto. Y por ese motivo y por el segundo motivo, de toda la vida son los jóvenes que se han revuelto, son los más proclives. Entonces, hay un componente juvenil que mucha gente pensó al principio, que cuando digo al principio, pues cuando empezaron los gaseamientos de ancianos, mucha gente pensó que los ancianos no volverían y que ya se había acabado una cierta intergeneracionalidad. No ocurrió, otra de las sorpresas. Hay una juxtaposición también de edades, a pesar de que estos fenómenos van a ser siempre con una cierta mayoría y de alguna manera capitaneados, y la originalidad va a venir siempre de la juventud, claro que sí, pero es que ha sido siempre así, siempre será, y es bueno que sea, porque son los más unidos, es lógico. Pues si no, si tuviéramos nosotros también que luchar por el futuro de los jóvenes, ya, pues menudos jóvenes, ¿no? O sea, que toda esa parte, la parte del alboroto me parece muy bien, y tiene que haber alboroto, esto lo dice ya hasta el Papa, ¿no? Acá digo, pues hagan alboroto, tiene que hacerse cosas nuevas. He hecho un elogio de la novedad, y por lo tanto tendrán que hacerse cosas nuevas, disruptivas, que generarán en el establishment, o en los moderaditos, o en los escandalizaditos, nuevos escándalos, ¿sí? Y estarán bien y para adelante. Esa parte, lo que pasa es que, claro, la pregunta también un poco reflexiva y inevitable es la otra que plantea usted: ¿y a dónde va? Ya han pasado ya 2 meses y noviembre se ha acabado y el efímero, por definición, se acaba. Sí, esto es verdad, y es bueno, en alguna manera, en cierta medida, que hagamos la conferencia en enero, aunque yo la propuse entonces, porque ya tenemos este espacio temporal que nos permite una reflexión más seria. Tendrían que pasar nuevas cosas, no se puede enquistar aquello, no se puede convertir en una parodia de sí mismo, no se puede convertir en una cosa mortecina que sea considerada, que se convierte ya, porque traicionaría su propia esencia, ¿no? Si ella misma se convierte como una especie de institución, deja de ser una situación. Si se convierte en una especie de tradición, y yo sé que existe ese problema, y voy a decirlo, sobre todo porque además, como estamos seguros de que esto se vaya a difundir, por ejemplo, yo he entendido, reflexionando sobre estas cosas, he entendido, y es una cosa que me cuesta siempre mucho entender, o sea, por eso estoy tan orgulloso de haberlo entendido, he entendido el valor de las jerarquías eclesiales, de las jerarquías religiosas. ¿Por qué? Porque los que van a rezar el rosario, en términos estrictos, ya no van a poder dejar de ir a rezar el rosario el resto de su vida. O sea, el día en que deje de ir a rezar el rosario a alguno de ellos, ha fallado a Dios. ¿Por qué fue hasta el día 578 o por qué fue hasta el año 2027 que van a seguir viendo todos los días? Y al día siguiente ya no. Es el día del fracaso, del horror, del he fallado. Entonces, ahí es donde digo que comprendo el valor de las jerarquías eclesiales, porque ahí sí que veo bonito que llegue un obispo y diga, se acabó. Y entonces ya no es culpa tuya, ya es culpa del obispo, que no vayas. Ya no cargas con la responsabilidad del límite que te impones a ti mismo, ¿no? La norma no puede ser solo autónoma, en realidad. Esto es una crítica a Kant. Porque entonces es terrible e inmisericordia, como ocurre con el caso de la ética de Kant. Es bueno que haya otro que te libre de la... con el cual tú luego te puedas molestar, pero que te libre de ser tú mismo el que la impones y la acatas. Entonces, hay un problema en estos fenómenos espontáneos, es eso, que va a ser difícil evitar que se enquisten, porque va a parecer que se está traicionando, no se sabe muy bien qué, porque ya han pasado a ser una especie de valor en sí mismo. Yo era partidario de que se hubiera acabado antes, o sea, de que hubiera salido alguien, no ahora, en diciembre hubiera dicho, vale, se acabó, vamos a otra cosa. Igual se podría perfilar la diferencia entre revuelta y revolución. Yo digo, revuelta me da la sensación de que va un poco contra, mientras que la revolución viene detrás de que alguien ha escrito un papel que se llama manifiesto. Entonces, me creo que la revuelta viene en contra y los otros ya tienen algo muy pensado hacia lo que les diría. Claro, es lo que está diciendo usted. La revolución es el modelo doctrinario, el modelo de tengo este manifiesto, tengo esta doctrina, hacemos una revolución para implantar, pues eso, la revolución francesa, para implantar los ideales de la Ilustración, aunque es verdad que como luego también eran variados entre sí, se pegaron, incluso, fijémonos, ¿no? Ni siquiera el tener una teoría más o menos común evita luego el enfrentamiento, o sea que para qué tenerla. Y la revolución además alude siempre a una idea de que hay que dar la vuelta a las cosas, ¿no? Revolutio. Bueno, hubo un grupo, por no hablar en abstracto, hubo un grupo juvenil, fundado hace 2 o 3 años, que se llamaba Revolutio, y tenía este problema en el nombre solo. Era un grupo parecido, De hecho, algunos acusan a Revuelta, el grupo juvenil, de tener una grafía parecida a la que tenía Revolutio. O sea que probablemente hay una inspiración estética, como mínimo, directa. Pero uno de los problemas de Revolutio era el nombre. No se puede,
sea, y muchos de los, además conozco al que lo dirige, o sea, que tampoco estoy hablando, y es amigo, y está en Ferraz, ha ido a menudo a Ferraz, el que lo dirige. Pero claro, el problema de Revolutio es, no puedes ser conservador y defender la revolución. O sea, es una contradicción demasiado obvia. Mientras que la revuelta es distinto, porque precisamente por lo que hemos intentado decir, porque como tiene ese carácter indefinido, tú estás diciendo, hay que darle la vuelta a las cosas porque todo está mal, o porque tiene un proyecto futuro, porque en el futuro está el progreso y el pasado y el presente hay que superarlos. No estás explicando, estás yendo a lo más simple, revuelta, me revuelto. Aunque luego haya esa lectura que ha dicho Alberto también, que me parece muy interesante, que si le damos la vuelta de volver a volver, más conservadora, más afín al conservador. Por eso me gusta lo conservador, por utilizar un término. Muchos de los de Ferraz no son conservadores, pero algunos sí. Reaccionarios, también caes en la revolución, caes en que la historia tiene una dirección, como todo progresista, como todo moderno, solo que yo en vez de ir en esa dirección, ir en ese sentido, quiero el sentido contrario. Pero estás aceptando también esa direccionalidad. O sea que el término de reacción también tiene sus problemas. Yo creo sinceramente que el término está muy bien elegido. Y no tengo casi nada que ver salvo con su gestación o con su posterior difusión, conozco algunos y tal, pero no, de hecho estuve más vinculado a Revolutio que a estos. O sea, por eso lo conozco más. Pero creo que está muy bien elegido porque constata ese carácter situacional, de mito político, de no exigencia de doctrinas comunes que he intentado describir. Sí, me refiero, hablabas antes sobre las polaridades que siempre suelen darse en X sociedad, no voy a especificar. Sin embargo, existe cierta, ¿cómo decirlo? Dentro de estas polaridades encontramos ciertas, cuando hablaba de la justaposición, encontramos cierta frase que dice, no sabes del pasado, no sabes del futuro sin estudiar el pasado. Encontramos que podemos tener un análisis, una justaposición en estos dos encuentros, porque al fin y al cabo siempre va a haber entre las dos oposiciones cierta reconciliación. ¿Sí? La pregunta en sí es, ¿cuál es el panorama si encontramos estas polaridades? ¿Cuál es? Y se sabe en todos los ámbitos, pero ¿cuál es el escenario, el panorama a futuro cuando se sabe que, ¿cómo se llama? Como la frase ahora. Estos encuentros que se contradicen al final. ¿Una síntesis o...? Sí, eso. ¿Cuál sería una síntesis a futuro o como panorama? Bueno, es una pregunta un poco parecida. Antes era el futuro de la revuelta y ahora el futuro de cuando se conquiste ya el Estado. Considerando que al final las paradojas se reconcilian. Claro, sí. Bueno, yo creo, para empezar, cuando abordamos este tema hay que tener en cuenta que es que el momento en el cual hace falta la reconciliación de todo y la unificación de todo para hacer algo, porque se tiene el poder para hacerlo, nunca va a llegar. nunca hay un poder, tal como está el mundo, como he descrito el mundo, el problema no es un problema de España, no es un problema de Europa, es un problema... Entonces, no hay... Cuando se conquista el poder, se conquista muy poco poder, es lo que quiero decir. Es verdad que mejor tener más poder que menos poder, o sea pero no hay un... Esto no va de blanco y negro, o de un interruptor que se enciende o se apaga, y ahora estás en el poder, ahora estás fuera. Es más bien un continuo. Y obviamente, ya digo, en ese continuo tener más herramientas, pues viene bien. Entonces, por lo tanto, nunca va a hacer falta un programa completo, realmente, porque no va a haber posibilidad de implantar un programa completo.
Entonces, ¿para qué va a tenerse? Si me permite, voy a utilizar un ejemplo que no tiene nada que ver con todo esto, no tiene que ver con esta región, con Castilla y León, tiene que ver con el día de hoy, desde hace un año de ello, y tiene que ver con eso, con el poder que se tiene o que se deja de tener cuando estás en el gobierno. Justo el mismo día que hoy, pero de hace un año, el 13 de enero de 2023, desde la vicepresidencia de Castilla y León, o sea que es un puesto con bastante importancia político, se propuso una medida en contra del aborto, que era ofrecer a las mujeres que querían abortar la posibilidad de escuchar el latido del fetal y la posibilidad de una ecografía. Antes era solamente ofrecerles la posibilidad, ni siquiera era obligarlas a escuchar el latido fetal u obligarlas a ver una ecografía. Se propuso como medida, ¿por qué? Pues porque se sabe que cuando se ofrece esto, algunas aceptan, y se sabe que un porcentaje alto de las que aceptan luego no prosiguen el aborto. Pero esta era la propuesta que en rueda de prensa el vicepresidente de Castilla y León hizo el año pasado, era viernes, el de sábado, hizo aquel viernes. Esa medida minúscula, mínima, desde el poder y para implantar una política muy concreta sobre el aborto, que es que por primera vez todas las medidas que ha habido en España en los últimos 40 años han sido siempre para que haya cada vez más abortos, y se ha conseguido, ya tenemos en torno a los 100.000. Era la primera medida que intentaba revertir eso, minúscula. Juan Manuel de Prada salió diciendo que era muy liberal esta medida y por eso no gustaba, porque todavía daba libertad a las mujeres y tal, o sea, que era minúscula, pequeñita. Esa medida, como sabemos ahora, un año después, no se llegó a implantar. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente empezó una campaña desde un montón de sitios, por supuesto desde la oposición, pero también de medios de comunicación que uno esperaría, por ejemplo, que estuvieran a favor de reducir el aborto, como son los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. En esos medios de comunicación, las tertulias, los periodistas que hablaron todos en contra de esto. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que intervino el martes de las posteriores el viernes, en la tertulia de COPE, dijo: es que ninguno de ustedes está defendiendo lo que dice la Iglesia. En el programa de Carlos Herrera, tampoco es moderado. Bueno, esta es la situación en la que estamos. Te piensas, llega al poder y ya empiezas a hacer cosas. Bueno, depende. Por lo que digo, es un continuo y se resulta que, y por supuesto es verdad que aquí en este caso ni siquiera es verdad que el poder no lo tiene Juan García Gallardo, porque no es el presidente, es el vicepresidente, y el presidente y el partido del presidente enterraron esta medida. Pero uno en principio hubiera dicho: el PP tampoco era proabortista, o sea, a mí insisto, y además y es liberal, esto era una medida de libertad, liberal, es dar más libertad a las mujeres. O sea que, para mí, digo este fenómeno porque es que hoy se cumple el aniversario, o sea que no lo podía quitar de la cabeza, pero es que además para mí fue muy ilustrativo sobre este asunto, sobre el asunto de lo que significa tener el poder y de en qué país vivimos y de qué aliados crees, lo he dicho antes, ¿no? En política es esencial saber quiénes son tus enemigos y quiénes son tus amigos. Pues ya he de decir que no me dio ninguna sorpresa. Yo me esperaba que pero claro, tienes sospechas, no es lo mismo sospechar que un amigo tuyo te va a traicionar y otra cosa es cuando ya te traiciona, porque cuando sospechas que un amigo te va a traicionar, el malo eres tú, dices: qué desconfiado soy, que creo que este me va a traicionar. Bueno, pues a mí me resultó fantástico, fue terrible lo que pasó porque no funcionó, pero se lo dije de hecho a Juan García Gallardo, dije: vale, no se ha conseguido, que era lo ideal, digo, pero a mí me habéis resultado de lo más iluminador, porque he puesto en cada lugar qué es lo que pasa en España. Por cierto, denuncié esta actitud de la Conferencia Episcopal en sus medios de comunicación y el resultado fue que dejé de ir a las tertulias de 13TV, que es la televisión de la Conferencia Episcopal. Entonces, bueno, esto es lo que hay, cosa que por la verdad no esperaba y que tampoco lamento porque eran programas muy aburridos, a pesar de mi intervención. Entonces, esto es lo que hay. O sea, entonces, por eso cuando la gente: no, pero tenemos tal, la reconciliación, el programa y tal, es que se va a poder hacer muy poco. Porque esos periodistas que están en COPE luego se van a ver la tele y les ponen una serie donde los malos son los antiabortistas y es genial abortar y nunca les pasa nada. Y entonces, pues claro, luego van a la prensa y hablan de eso y el presentador les deja y los otros hay que ser tolerantes y pacíficos y todo esto. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, para mí por eso es un problema que es imposible de resolver, cómo combinar todo eso si se pudiera, pero es que además no va a haber que resolverlo. Entonces, para el siguiente paso que se vaya a dar, por ejemplo,
pequeñito y tal, ¿se pueden seguir convocando más grandes masas de gente? Yo creo que sí. Por no dejarlo demasiado abstracto, yo creo que todo paso, lo que he dicho, todo paso que sea de la dirección de la soberanía, yo creo que todos los que estaban encerrados lo van a apoyar. Vanguardia Española, lo van a apoyar los carlistas, lo van a apoyar los constitucionalistas del 78, lo van a apoyar los monárquicos borbónicos, lo van a apoyar todos. Cualquier medida que vaya, cualquiera más o menos sensata, de las pocas que se pueden dar, se va a apoyar. Entonces no va a suscribirse. Cualquier medida que fomente esa visión católica del mundo, incluso los ateos católicos de Vanguardia Española, la van a apoyar. Porque no tiene que ver con la fe, ya lo hemos dicho. Entonces, creo que de las pocas medidas que se vayan, la inmensa mayoría de ellas no se va a plantear ese problema, y por lo tanto, sé que es muy interesante, hago filosofía política, como ha dicho Alberto, los filósofos políticos nos ponemos a enseñar programas y tal, pero es que también es verdad que, como ha dicho Alberto, soy wittgensteiniano. Creo que los problemas filosóficos, incluidos en filosofía política, a menudo, más que resolverlos, hay que disolverlos. Y este es un problema, sinceramente, que se disuelve. No va a darse. En un artículo, os pusiste como 3 mecanismos de reflexión social, que eran la vergüenza, el miedo y la culpa. Y dijiste que tratar en la década de los 90 de deshacerse de la vergüenza, que era el último que quedaba, fue un fallo porque, algo que se demostró como malo, porque como que provocó el auge quizá de otros, y algo así estamos viendo ahora, que desde el Estado pues está reprimiendo judicialmente y tal, como has dicho. Vale, sí. Mi pregunta es, ¿tendríamos que recuperar una especie de pudor, vergüenza más asociado al catolicismo, etcétera, por ejemplo, o no, a fin de evitar que estas cosas puedan volver a suceder, o es...? No sé. Sí. Está bien la pregunta, y gracias por la referencia a mi artículo, pero tengo que decir que en realidad la tesis no era esa. Pero te lo agradezco, y es un artículo hace ya tiempo, y yo tampoco probablemente lo recuerdo también. Pero sí recuerdo. La tesis fundamental el problema no está en la vergüenza, el problema es en el ataque que se ha hecho a la culpa. Porque, de hecho, vergüenza hay. Exigencia de vergüenza hoy. Es el procedimiento woke, es de sacar el tweet que hiciste hace 4 años, decir, aquí hiciste un chiste sobre las mujeres, o sacar la declaración que he hecho yo aquí en el corte, algún día si soy famoso, se sacarán muchas cosas, y decir, mira aquí lo que dice no sé qué cosa, y vergüénzate, ha sido contra las mujeres, ha sido contra los gitanos, ha sido contra lo que sea, ¿no? Son los ofendiditos. El Campo Frío, no creo que lo leyera, pero bueno, la palabra empezó a circular por ahí, y año y medio después de que yo escribí el artículo sobre los ofendiditos, en las Navidades del 18, hizo uno de estos spots que hace Campo Frío en Navidades, muy bueno, en el cual era una especie de joyería donde se vendían chistes, porque se había vuelto un producto de lujo, eran carísimos hacer un chiste. Entonces había humoristas, está muy bien, está en YouTube, búsquenlo, Campo Frío 2018. Ese año, por ejemplo, Robert Bodegas había hecho un chiste sobre los gitanos y había recibido una avalancha de amenazas. Un chiste sobre los gitanos en el cual muy postmodernamente no mencionaba, decía que no iba a mencionar a los gitanos. Dice, como no se pueden hacer chistes de gitanos, aceptaba ya esta situación general, dice, voy a hacer un chiste sobre payos. Va un payo, le para a la policía y tiene todos los papeles en regla. Entonces, bueno, hizo más chistes que yo no me voy a atrever a reproducir, y que pues Robert Bodegas salía en ese que decía, pero es que todavía no he pagado y ya no tengo, todavía me quedan muchos, sí, te quedan años todavía, es una deuda la que tienes aquí. Y estaban cerca las Azúcar Moreno, son gitanos, y decían, a ese de ahí le pagamos nosotras, la deuda, decían, en oro. Y bueno, pues ese sketch que está muy bien, los que estaban fuera, había unos fuera protestando porque la joyería de los artículos de lujo de humor lo veían mal, y los de fuera, en un momento determinado uno dice, y esos de ahí afuera dicen nada, los ofendiditos. Son los que están continuamente ofendidos diciendo, avergüénzate, has hecho un chiste de gitanos, has hecho un chiste de mujeres, has hecho un chiste de salmantinos, lo que sea, ya, claro, avergüénzate. Vivimos en un mundo de la vergüenza, que es un mundo que es una sociedad, por ejemplo la japonesa, es una sociedad también muy de la vergüenza. Y muchas civilizaciones. Esto, de hecho, además, lo detectó Ruth Benedict
durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se le encargó los Estados Unidos, el gobierno le encargó estudiar a Japón, antropológicamente, para hacerles mejor la guerra. Y en el texto que elaboró Ruth Benedict sobre ello, sobre los japoneses, sobre la sociedad japonesa, explicó esto. Y desde entonces ya ha pasado a la literatura. Sociedades de la vergüenza, sociedades de la culpa. Siempre eso no significa que nosotros no tengamos vergüenza. De hecho, ha venido el wokismo, pero también antes ya había vergüenza. Nuestra característica es que somos una sociedad de la culpa y esto es lo que se ha perdido. ¿Y por qué? Pues mucha gente, o sea, está en el ambiente, ¡ay, la culpa! ¡Qué mal eso de vivir culpabilizados! No, líbrate de culpas. La culpa, en realidad, frente a la vergüenza, tiene una ventaja absoluta, y es que es interior. No hace falta que me vengan algunos. La vergüenza es solo vergüenza, o sea, es solo lo que hacen los demás. Con los demás tienes que estar constantemente avergonzándome por aquello malo que hice. La culpa es algo interior, que yo digo, ahí va, hice un chiste de esto y no debería haberlo hecho. Bueno, pues me lo culpo, lo supero. Los católicos pues tienen la confesión, tienen el perdón de Dios, tienen la confesión no solo, sino pagar si has hecho algo mal, pues pagar por lo que has hecho y restañar la deuda. Bueno, aquí hay un montón de procedimientos, pero que parten de algo interior, privado. Y en ese sentido, en muchos sentidos ahora podemos ver que es mejor que lo de la vergüenza. Pero claro, como estamos en una sociedad que se está olvidando las culpas, que nadie no se siente culpable, si estás en el poder y lo haces y puedes, lo que he dicho al principio, no hay culpa porque no hay ley, porque todo es relativo, porque hay nihilismo. Y sin embargo nos vivimos en una sociedad libre, como se prometía a veces. La sociedad nihilista o relativista nos decía, fuera culpas, todos seremos libres. No, vivimos en una sociedad muy opresiva porque ese rol que ejercía la culpa ahora lo ejerce la vergüenza. Entonces, si volvemos a confiar en la culpa, pero para siempre confiar en que hay principios y que yo interiormente puedo, pues todo lo que es que eso también es católico, eso es cristianismo. De hecho, la sociedad griega no era una sociedad de la vergüenza, como la japonesa. Todo eso, si recuperamos eso, es positivo, y mi artículo intentaba un poco, aunque también el tercero, el castigo, también tiene que seguir existiendo, y tiene que seguir existiendo vergüenza. No estoy contra la vergüenza, no estoy contra los castigos, pero creo que lo esencial, lo que nos hace más civilizados es haber sabido tratarme con la culpa. Luego a su vez la culpa, pero perdón que me enrollo, pero muy rápido, la culpa la entienden de manera distinta los protestantes y los católicos. Es un factor clave, de hecho probablemente es la diferencia entre protestantes y católicos, ¿no? Para el protestante esa culpa nunca se restaña del todo, aunque Dios viene con su gracia, pues hace como que no la ve. En el caso de los cristianos, con la gracia de Dios, claro está, pero sí podemos librarnos de ella. O sea que es mucho, tenemos una visión optimista del ser humano. Tú puedes santificarte y librarte completamente de la culpa. No tú solo, por supuesto. Dios en ti, la gracia. Pero con una esperanza o sea, esa culpa no es una cosa, una visión negativa del ser humano desesperado. Eso sí que está en algunos protestantismos, porque sí tienes la culpa y la vas a tener el resto de tu vida. O sea que no tienes el componente al cual ser acusado, y a veces hemos comprado porque se hacía esa crítica desde el punto protestante. Ya, esta y otra más. En los años 70 los estudiantes, sobre todo universitarios, hacían manifestaciones, hacían huelgas, se movían. ¿Por qué ahora no? Hombre, un poquito no, un poquito. No, a nivel... Pero no hacen más esa pregunta, ¿no? Estábamos en la calle cada 2 por 3, la policía corriendo y demás. Y se cerraba la universidad, no había clases. Sí. Ahora eso nada. No, la pregunta es completamente pertinente. Era solo, claro, que justo después de haber hablado de es decir, no lo hacen, se hace extremadamente poco y comparado con eso, sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta de nuevo. Y vamos, cuando digo que son muy buenas preguntas, que son preguntas que me dan ganas como de presentación, que os explayaréis y contaréis todo lo que tenéis al respecto, porque seguro que sacamos cosas muy interesantes. Merece capítulo propio, quiero decir, o conferencia propia. Voy más allá, no solamente con lo que está pasando ahora. Volvamos a la cuestión esta de los derechos. Yo era profesor de universidad antes, durante la pandemia, quiero decir. O sea, en el 20 y en el 21 todavía. En el curso 2021 todavía fui profesor. Pero en el curso 2021, que había que llevar las mascarillas continuamente y los chavales jugaban al fútbol en el patio con mascarillas. A mí, como profesor, en un momento determinado en verano dije, ¿me costará implantar la disciplina de que tienen que llevar mascarillas? Porque me dijo la universidad que tienen que llevarlas. Tuve 0 problemas. Y me asusté. ¿Cómo es posible que sean todos tan
primero, 17 y 18 años. Chavales de 17 años acatando la norma escrupulosamente, ningún problema. Oye, vamos a jugar al fútbol, pero no voy a quitar la mascarilla. Y yo, bueno, vale, haced lo que queráis. Que soy profesor de ética, a mí el fútbol me da igual, quiero decir. O sea, ahí ha habido una modificación clave, generacional, espero que no antropológica o genética, pero ahí ha pasado algo radicalmente y hay otra. Tenemos una cosa muy distinta a los años 60. Por eso digo, habría que reflexionar. ¿Por qué se ha producido? Tal, tiene salida, no, tal. Da para mucho, pero constatar eso, como ustedes hacen, aunque haya alguna excepción, es necesario. Lo que pasa es que, claro, para eso hay que conocer también la juventud, hay que decir. Y este tema muchas veces cuando sale, yo, al ser profesor, inevitablemente estoy en contacto con la juventud y los llevo estando mucho tiempo. Es decir, lo he estado con distintas juventudes, he visto también su evolución. Y es verdad que cuando se hace esta crítica a veces se hace de manera muy burda porque no se conoce a la juventud. Entonces, muchos de los factores que abonan que ocurra esto no se tienen en cuenta, entonces se inventan otros. Pues que ahora son más vagos, o que ahora son más tontos, o que ahora, pues claro, si empezamos así a hacer el análisis, obviamente no, ni les va a gustar, ni van a fomentar el diálogo. Hay elementos objetivos, objetivos materiales como esto, que hacen, pues evidentemente, cosas tan simples como que si yo me quedaba en casa antes, cuando nosotros nos quedamos en casa con 18 años, pues no podíamos conocer a gente, porque te habías quedado en casa. Ahora, si te quedas en casa, puedes conocer a gente. Es verdad que de otra manera, es verdad que a través de una pantalla, es verdad que para un encuentro probablemente casual y rápido y fugaz, que no te deja satisfecho. Sí, pero está esa posibilidad. Nosotros ni siquiera no la teníamos. Entonces, hay que meterse ahí y ver. Y a su vez la situación económica no era igual, aunque es verdad que ahí los que normalmente ignoran el pasado son los jóvenes, piensan que antes, o sea, por ejemplo, lo confunden un poco todo, los años 90 los ponen igual que los 60, ¿no? Entonces, yo en los 90 a mi generación ya le costó entrar en el mercado laboral, ya había una tasa de paro juvenil altísima, pero como en los 60 no, porque no, es que conseguís trabajo rápido y la hipoteca rápido. Bueno, algunas cosas sí, otras no, es verdad que las hipotecas eran más fáciles que ahora, no, pero entonces ahí hace falta un trabajo intergeneracional, de diálogo intergeneracional, que por volver a llevar el agua a mi molino de lo de Ferraz y todo esto, creo que ha sido bonito que ahí lo intergeneracional funcionara. Ya digo, para sorpresa grata de ambos. A mí mucha gente joven me dijo, wow, después del primer casamiento ya no vuelve nadie mayor. Nadie de la generación boomer, ¿no? Como se dice, ¿cómo se llama? Y volvieron. Entonces, mira, pues estos ya no son como nosotros pensábamos. Entonces, es bueno porque otra cosa que hace el sistema es fragmentar. Bueno, no hemos entrado en eso, pero creo que es evidente. Una estrategia típica del sistema es fragmentarnos, ¿no? Hemos hablado de la posibilidad de justaposición, lo hemos dejado como lo otro, pero no lo hemos profundizado. Entonces, si eres heterosexual tienes que estar en contra, sobre todo si eres homosexual tienes que estar en contra de los heterosexuales, si eres mujer tienes que estar en contra de los hombres, si eres negro tienes que estar en contra de los blancos, y claro, sí, puedo seguir aquí un buen rato, ¿eh? Entonces, claro, al final estamos todos enfrentados con todos y ejerciendo vergüenza de lo que me has hecho. Esa estrategia del sistema tenemos que intentar no reproducirla, mediante nuestra posición intergeneracional y a veces se corre el riesgo de, como este problema está ahí y el sistema no habla de él, nosotros decimos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del problema que tienen los jóvenes, pero entonces los jóvenes dicen, y os odiamos generaciones previas, y meten ahí la generación millennial, X y boomer, que no tienen nada que ver entre sí. Entonces, no hay que caer ahí. Pero bueno, mis experiencias son en el lugar de trabajo, en ISET, por ejemplo, esto se ha abordado en un trabajo de fin de máster el año pasado, por ejemplo, un estudiante lo hizo, y logró más o menos hacerlo de manera respetuosa para todas las generaciones. O sea, ninguno de las distintas generaciones que estábamos asistiendo a la presentación del trabajo de fin de máster nos sentimos tremendamente agredidos. Un poco sí, porque la crítica es para todos. Entonces, es posible ese trabajo intelectual. La última. Fernando, y ya terminamos. No, solamente no es una pregunta, es un evidente agradecimiento público, ¿no? Miguel Ángel, gracias por aceptar mi invitación, gracias por la conferencia, gracias por estar ahí siempre cuando empecé en el Facebook o en el de la Fundación, que fue cuando nos conocimos virtualmente, aunque ya nos hemos recordado de cuando estudiábamos. Y bueno, no voy a decir que la Fundación no tendría sentido sin que Miguel Ángel Quintana-Paz hubiera venido, pero sí que no ha tenido mucho sentido que no hubieras venido, ¿no? Entonces, desde luego, desde el primer momento
lo vimos y dije, pues tío, en algún momento tendrás que venir. Y luego decidiste tú personalmente el tema, porque era candente y estas cosas. Y bueno, y gracias a la gente que ha venido, aunque se nos ha quedado una silla, imagino que de moderaditos. Bueno, moderaditos en las horas, es que también sé quién. No digo por los que se han ido, sino porque no han asistido. Por los que han asistido. Que algunas veces hemos hecho algún lleno más. Pero es que estas cosas son de minorías, ya lo sabemos, y vamos, no es disculpa nuestra, pero tampoco es culpa nuestra, pero evidentemente gracias, Miguel Ángel, y gracias por alumbrarnos sobre esto que está pasando, incluso profetizar alguna cosilla, ¿no? Bueno, gracias por supuesto a vosotros, ya lo he dicho al principio, lo hemos hablado nosotros dos antes de entrar, pero sí que quiero que los demás lo compartan, no solo nosotros. Un fenómeno curioso que me pasa cada vez más es que me doy cuenta de, cuando releo a gente que he leído o con los que he aprendido en el pasado, darme cuenta de la cantidad de cosas que tengo de ellos sin yo ser consciente. Antes soy consciente y cito Perniola, tal, cuando es muy evidente, pero otras muchas veces, de verdad, ha habido gente con la cual la sorpresa. Y esto me ha pasado hoy, me ha pasado y espero que me pase cada vez más con Santiago Pérez Gago, que era realmente de los pocos, por no decir el único, profesor que tenía una propuesta propia. Tenía una apuesta por algo y eso, ya solamente el hecho de estar discutiendo sobre eso, discrepando, aceptándolo, pero teniéndolo en tu cabeza, ya me doy cuenta, pero seguro que me daría cuenta, por ejemplo, pues eso, a mí también me encanta el signo de exclamación, tengo una reverencia por el signo de exclamación y es por motivos de pecado, no es por una teoría que me haya inventado yo, y además porque soy español, lo que has dicho. Entonces, pero algunas soy consciente, estoy seguro de que otras muchas cosas no soy consciente, y en ese sentido, en ese iceberg que tengo dentro de Pérez Gago, la verdad es que se siente muy agradecido de poder venir aquí. Pues nosotros tenemos con la piedra de Villamayor en la entrega siempre a los ponentes del símbolo de admiración y de la emoción. Y bueno, y un certificado de haber estado nuestra modesta presentación. Una pregunta, si quieres me la contestas. Cuando Santiago nos hacía hacer una cosa, ya sabes por dónde voy, si quieres no la contestas, cuando nos hacía hacer el trabajo de identificación, ¿me podrías decir con quién te identificas? ¿Con quién lo hice? Lo hice, sí, no solamente recuerdo con quién lo hice, no solamente lo recuerdo, sino que recuerdo también que me dijo él. Lo hice sobre las confesiones de San Agustín y me dijo, y esto último sí que me viene a veces a la cabeza, en parte porque he trabajado bastante a San Agustín, porque he tenido un curso sobre el pensamiento cristiano en ISEP, y en parte probablemente porque venía aquí, pero sí me viene últimamente, me ha venido varias veces a la cabeza lo que él me dijo, una de las cosas que me dijo, y esta fue inicialmente, dice, San Agustín nunca dejó de ser un maniqueo, y me pareció muy radical, en su momento, me pareció excesivamente radical, pero ahora lo entiendo más. Entiendo que es verdad que al final, sí, lo hemos hablado, ¿no? Esa visión negativa a veces todavía permanece demasiado y no siempre se capta cuando se habla de San Agustín, porque normalmente hablan fantasía de San Agustín, que hay que ser fan de San Agustín, porque es muy bueno, pero ese matiz me viene una y otra vez a la cabeza y lo voy entendiendo mejor. Bueno, te hago otra pregunta porque Santiago tenía esa cosa, aparte de tener un pensamiento propio, quería que nosotros lo tuviéramos. Eso es fundamental, la autonomía. Y entonces nos hacía esa identificación porque se supone que socráticamente no íbamos a tener una verdad así, si no nos, de momento, que yo sí yo estoy convencido que la tenía, no es vanidad ninguna, y que muchos lo lograban, porque yo tenía una fe que ya lo hacía en el bachillerato, cuando estaba en Córdoba, estaba en secundaria, literatura, de que hicieron la etopeia los chicos, que es el proceso de identidad, que luego lo llamo de integridad. Y la etopeya era un autorretrato de cada uno, y entonces la identificación de San Agustín, él tenía cierta fe que yo me identifiqué con Pedro Salinas, por esto del poeta del amor, pero gracias a profesor que algunos conocen que fue Hermosilla de literatura, no como el profesor de filosofía, ya te he leído que tú tuviste profesores nefastos también de filosofía. Yo tuve alguno bueno, pero me entusiasmó más ya la literatura. Y entonces empecé no quería yo hacer un discurso, pero Santiago tenía la intuición. A mí me dijo, bueno, eso es amor erótico, es mejor el amor, también maniqueo.
Claro, yo le puse en lo del proceso que nos preguntaban, amar en ascenso. Entonces ya empecé con Platón y claro, luego el trabajo pues, sobre él y no sé qué, y Machado y todas estas cosas. Pero bueno, que él tenía esa intuición de que, eso que nos ha borrado aquí Antonio, que podíamos llegar a ser sin dejar de ser, de que teníamos ya una pequeña intuición de lo que podíamos ser a esas edades. Y eso en la educación sería fundamental. Tienes razón y es verdad, eso hay que destacarlo mucho. Porque es una combinación, a menudo, de nuevo que parece una oposición, pero no es una oposición, ¿no? Es una diálogo de estas complementaria que él decía. Reconocer al alumno su propia aportación, su propio crecimiento, no obsta para tú tener tu propuesta. A veces parece que para que dejar que los alumnos crezcan tú no tienes que aportar nada, porque si tú aportas algo entonces estás aplanando a todos los demás. Al contrario, funcionaban las dos partes. Pues no se entendió muy bien en esa época y sigue sin entenderse esa situación no académica. Pues lo seguimos tratando en el vino que nos vamos a tomar. Sí.